Naruto. El ratón de Konoha. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto y menos de la teoría. Capítulo 6. Máscaras del ratón. A la mañana siguiente, Naruto despertó con un cosquilleo agradable en el estómago, ante la idea de recibir entrenamiento de verdad de un ninja al servicio de su grupo, aunque estaba seguro de que había perdido algunos tornillos importantes en algún momento, lo suficiente como para saltar de la cama casi antes de que su reloj sonara. Rápidamente se puso su ropa matutina habitual y se dirigió a la puerta del dormitorio, solo para encontrarse con algo inusual que lo hizo reflexionar. ¿Era solo él o había algo pequeño y blanco colgado allí? No, no solo yo. ¿Qué querrá el sensei? Demasiado emocionado como para darle muchas vueltas a una suposición, arrancó la nota de la parte trasera de la puerta y se la acercó a la cara, intentando descifrar la letra pequeña pero sorprendentemente nítida en la penumbra de su dormitorio. Gaki, como sé que no podrás quedarte en la cama y necesito dormir bien, tengo un trabajo para ti. Lo primero que hay que tener para disfrazarse bien es una buena historia. Es decir, el pasado de la persona que intentas ser. Normalmente es más fácil si intentas fingir ser una persona real, pero claro, lo fácil es aburrido. Así que, tu tarea, hasta que me despierte, es sentarte, callarte e intentar pensar, por difícil que te resulte, en alguien que te gustaría ser y crearle una buena historia. Piensa en cosas como dónde nació, quiénes son sus padres, su trabajo, sus sueños, etc. Escríbelo todo. He dejado un papel en la mesa de la cocina y lo leeré al levantarme. No te sorprendas si lo primero que hago es romperlo. Espero que lo hagas un desastre, pero solo quiero ver tu creatividad. Bueno, eso es todo. No te voy a ayudar en esto. Ponte manos a la obra, gusano. Y si me despiertas antes de las 9, empezaremos a practicar esquivar antes. Sensei Anko, tras estremecerse ante la última frase, al ver al pie de la nota una chibi Anko dibujada con una enorme sonrisa y un signo de la paz con una mano, mientras que frente a ella un ratón de dibujos animados bizco yacía de espaldas con varios kunai en el pecho, lo que acentuaba su inquietud, empezó a pensar con intensidad. ¿Quién quería ser? La respuesta obvia era Jiji, quería ser Hokage, pero eso era pensar demasiado en el futuro. Debería bajar un poco la guardia para sacarle el máximo provecho. Abriendo la puerta con cuidado y oyendo la respiración lenta y rítmica de quien asumió era su sensei dormido, el ninja en entrenamiento decidió que la discreción era la mejor parte del valor en este caso y, como si anduviera con pies de plomo, se dirigió de puntillas a la cocina. Estaba tan concentrado en caminar en silencio y tan oscura era la habitación por la que se colaba, que no tuvo la oportunidad de notar, ni por un instante, la leve sonrisa que se dibujó en el rostro de Anko al darse cuenta de que su primera lección iba bien. Es cierto, el miedo es un gran motivador y maestro. Al oírlos, para ella, pesados pasos alejarse en la distancia, el tono de las pisadas de Naruto cambiando al pasar del salón alfombrado al linóleo de la cocina, se dio la vuelta ligeramente y volvió a sonreír. No tan bien como el dolor, claro, pero eso ya vendrá. Naruto, decidiendo esperar a que su sensei se levantara antes de desayunar, decidió empezar temprano con el pequeño problema que Anko le había dejado. Fiel a su palabra, había papel, mucho papel, y un bolígrafo en la mesita, así que se sentó y lo cogió rápidamente, listo para acometer la tarea con la misma determinación con la que buscaba chatarra en el campo de entrenamiento. En ese momento, abrió el bolígrafo y miró la hoja en blanco que tenía delante, un lienzo intacto en el que trabajar. Crear un fondo, como un personaje de una historia. Así que, si no fuera yo, sería. Fue en ese momento que se topó directamente con su primer muro de ladrillos. Durante un largo rato la página permaneció en blanco mientras luchaba con sus pensamientos y repasaba las mismas ideas una y otra vez en su cabeza, dándose cuenta por primera vez de la magnitud de la tarea real. Parecía simple, pero, al pensarlo, tenía que crear una persona completamente nueva, separada de sí mismo. Fue una suerte haber traído la nota de Anko consigo, ya que, por breve que fuera, aún tenía algunas pistas para ponerlo en marcha. Respirando hondo y dejando el bolígrafo por un minuto, Naruto decidió intentar mirar una pieza del rompecabezas a la vez. Justo cuando intentaba pensar en cómo hacerlo de manera efectiva, un destello de inspiración lo golpeó y recordó cómo algunos de los viejos libros de texto de Ayame-chan desglosaban un personaje pieza por pieza. Aunque su memoria distaba mucho de ser perfecta, ya que siempre había preferido leer una historia que prestar demasiada atención a los personajes individuales, algunas cosas eran realmente obvias. Con eso en mente, volvió a tomar su pluma e intentó con todas sus fuerzas recordar el orden exacto en que se había dado la información en el texto.
Por suerte, la primera parte fue fácil de recordar. Nombre. Su primer instinto fue mezclar y combinar los nombres de algunos de los ninjas que usó, pero, aunque tentador, decidió no hacerlo. Después de todo, no sabía cuántos enemigos tenía ni qué tan conocidos eran. Aunque joven, Naruto había escuchado suficiente sobre otros países, específicamente ese incidente de hace unos años con los Hyuga, algo sobre Cloud que quería atacar al jefe del clan secuestrando a su hija, para saber que muchos de ellos no estaban por encima de lastimar a un poderoso ninja al apuntar a su familia. Tomar el nombre de un clan o ninja de gran reputación, por lo tanto, sería el equivalente a clavarle un objetivo peor que su mono naranja en la espalda. Probablemente sería mejor inventar uno original. Entonces, de Uzumaki Naruto. Garabateó su propio nombre en la parte inferior de la página, recitándolo una y otra vez en su cabeza, no dispuesto a correr el riesgo de despertar a Anko hablando en voz alta. Me gusta el sonido de Uzumaki, pero es demasiado obvio, Maki lo hace sonar como si hubiera salido del infierno, pero se omito la M, y también la U. Su bolígrafo raspó las dos letras, una creciente excitación lo golpeó mientras daba una sonrisa triunfante. Sí, me gusta eso, y como ya me llaman Mouse mucho, se decidió y con gran éxito completó el primero de muchos pasos para crear su nueva persona. Nombre. Zaki Maumaru. Edad. Esta en realidad fue bastante fácil, siempre había querido ser un poco, pero no mucho mayor, específicamente para poder aprender Taijutsu de Gaisan. Por eso, escribió que tenía 8 años. Color de pelo. Aunque le gustaba mucho su rubio brillante, sabía que era demasiado distintivo, demasiado revelador. Aunque no se le ocurría cómo cambiar su color de pelo, decidió que sería castaño. Color de ojos. Al igual que su cabello, sus ojos azul profundo eran inusuales en el país del fuego. También tendrían que cambiarlos. Espero que Anko-sensei me enseñe a cambiar el color de mis ojos, y espero que no me duela. Pensó mientras escribía verde pálido. En realidad, fue simple una vez que se puso en marcha. Aunque no tenía forma de darse cuenta, Naruto ya no pensaba en Uzumaki Naruto convirtiéndose en Zaki Maumaru, sino que pensaba en quién era realmente Zaki Maumaru. ¿Cuánta superposición debería haber? A pesar de sus mejores esfuerzos, Naruto dudaba que alguna vez pudiera superar su amor por el ramen. Cualquiera que quisiera ser tendría que participar de esa adicción al menos ocasionalmente. Estaría bien que a Zaki le encantara el senderismo cuando él, el propio Naruto, solo lo veía como un medio para un fin. Anotando las palabras que escribió con preguntas para su sensei, el Jinchuriki ni siquiera notó el paso del tiempo ya que, después de pensar en lo que era bueno y las habilidades que tenía, soltó una pequeña risita y completó el trabajo que pensó que Zaki Maumaru haría mejor. Era una señal de lo absorto que estaba en su tarea que solo cuando la ducha empezó a funcionar se dio cuenta con un sobresalto de que su sensei estaba realmente despierta. Al darse cuenta de que su llegada era inminente, se tomó un breve segundo para hojear lo que había escrito hasta el momento, asintió mientras pensaba que era lo mejor que podía hacer en el tiempo que le quedaba y en su lugar fue a encender la vieja tetera que el Hokage le había traído. Aunque no le gustaban las bebidas calientes, a Gigi le gustaba una taza de té de vez en cuando. Anko también, se había dado cuenta, aunque prefería mucho más el sake por alguna razón desconocida para Kami. Incluso ahora todavía podía saborear esa repugnante bazofia en su lengua como una bocanada de humo de leña y tenía arcadas. Escuchando las cosas con sus oídos, cronometró lo mejor que pudo para verter una medida generosa en su mejor taza y tenerla sobre la mesa para cuando Anko entrara. Desafortunadamente, calculó mal el tiempo un poco, lo que resultó en que se sentara a la mesa con solo una taza humeante de líquido como compañía antes de que la ama serpiente hiciera su aparición tardía, todavía escurriendo su cabello húmedo con una toalla. Entonces, dijo ella lentamente, mirando el fajo de pergaminos que tenía frente a él, ¿recibiste mi mensaje? Sí, y me diste tiempo más que suficiente para hacerlo, respondió, con un tono entre orgulloso y exasperado por su tardanza, aunque al recordar una de las líneas del libro de chistes que había seguido leyendo antes de irse a dormir, se encontró sonriendo con suficiencia. Ten cuidado, Anko-sensei. Confucius dice la mujer que descansa mucho en una cama pronto tendrá descendencia. A pesar de sí misma, Anko resopló al oír eso, haciendo que la sonrisa en el rostro de Naruto se ensanchara mientras tomaba la taza que él le había dejado y bebía una generosa cantidad, chasqueando los labios mientras el líquido caliente inundaba su boca y desterraba el fantasma persistente de su cansancio. Puedes soñar, Gaki. La única posibilidad de que tenga descendencia aquí es que me vuelvas a sacar del sofá, por muy guapo que seas, sonrió mientras movía los dedos hacia adelante. Naruto chilló cuando ella le pellizcó la mejilla con fuerza.
y se pronuncia Confucio, mocoso. Fue un filósofo famoso y una fuente de sabiduría. Al menos honra su nombre mientras te burlas de sus enseñanzas. Frotándose el lado irritado de la cara, Naruto le lanzó su mejor mirada, ya que solo el recuerdo de un ratón de dibujos animados muerto le impedía sacar la lengua. Aunque tentado, no habría podido decir con la mano en el corazón que volvería a entrar. ¿Cómo se supone que lo sé? Yo solo estaba alto. Su enérgica declaración y su mano alzada lo detuvieron, tartamudeando, y levantó la vista mientras Anko cerraba los ojos un segundo antes de concentrarse y continuar, con una explicación precisa al señalarle el primero de muchos defectos a su estudiante. Bien, lo primero que vamos a cambiar de ti, Gaki. Sé que tienes 6 años y no tienes mucha gente con quien hablar, pero por mí no es excusa. Pronunciación correcta. Esta no that, simplemente suena flojo y demasiado infantil, y si estás en una misión, esas pequeñas cosas son demasiado fáciles de captar y recordar para el enemigo. Además, no oíste a Tenten decir cosas así, ¿verdad? Antes de que él pudiera pensar demasiado en ello, ella continuó sin descanso, con la intención de insistir en mantener su punto, incluso si ella misma no estaba segura de cómo hablaba la chica. No, no lo hace, al menos no tanto. Estaba escuchando mientras ustedes dos estaban atrapados en el genjutsu lanzado por la televisión a su hada. Su gramática es mucho mejor que la tuya y no voy a tolerarlo. De ahora en adelante, te escucharé con mucha atención, Gaki. Cada vez que cometas un desliz, estaré esperando. El destello de explicación depredadora que se reflejó en sus ojos y pareció filtrarse en su sonrisa fue suficiente para hacerlo estremecer. Ver al ratón de dibujos animados ensartado con el rabillo del ojo solo aumentó su repentina cautela mientras miraba a su sensei y asintió dócilmente. Satisfecha de haber ganado esa discusión, Anko se sentó en su asiento, mientras Naruto miraba hacia otro lado mientras ella cruzaba las piernas con indiferencia y cogía su periódico. Bien, veamos qué se te ocurrió, Zaki Maumaru. Naruto hizo todo lo posible por mostrarse comprensivo mientras la Chunin lo observaba con ojo calculador. Le costó mucho no suspirar demasiado cuando su rostro severo se desvaneció y rió entre dientes. Sí, te lo imagino, funcionaría. 8 debería ser viable. Bueno, serías aún más enano de lo que eres ahora, pero puede que estés tardando en dar el estirón. Artista de circo. Su exclamación hizo que Naruto riera un poco, el ninja mayor presente miraba entre el papel y él mismo, tratando de averiguar si de alguna manera estaba haciendo otra broma. Estaba esperando algo como catador de ramen o chef de ramen o, querido Kami en el cielo ayúdanos, Hokage, esto es un poco fuera de lugar incluso para él. Está bien, Gaki, morderé, mostró sus dientes blancos para enfatizar, el gesto hizo que Naruto dejara de reír y prestara mucha atención a sus siguientes palabras, aparte del hecho de que obviamente serías muy bueno para hacer reír a muchos, ¿por qué querrías ser un payaso? ¡No! ¡Ay! ¿Qué? ¡Ay! ¿No es un y qué hiciste? Corrigió a su alumno, quien hizo una mueca de dolor por el par de bofetadas que le había dado en las orejas. Inténtalo de nuevo. Con la mirada fija en él por un segundo, Naruto finalmente apartó la mano de su cráneo resonante y habló, esta vez con cuidado de pronunciar cada sílaba correctamente por miedo a sufrir más dolor. No soy un payaso, soy un artista de circo, ya sabes, su mano levantada fue suficiente para romper el mal hábito, al menos temporalmente, como un acróbata. Hago muchos ejercicios y soy ligero de pies, y también puedo hacer malabares. Ni hablar, era demasiado lejos para que sus creencias se suspendieran, a pesar de que parecía serio. De acuerdo, al ver que se empecinaba, Anko decidió devolverle la nota explosiva, preguntándose cuánto le explotaría en la cara. Pruébalo. ¿Tienes fruta o algo para usar como bolas? Naruto negó con la cabeza antes de retroceder por la cocina y subirse de un salto a la encimera, aún sin alcanzar los estantes superiores. No, yo uso de estos, se contuvo en el último momento, retorciendo la lengua con la pronunciación desconocida y esperando que Anko no notara su desliz mientras cogía apresuradamente 3 tazas de ramen instantáneo. Cuando la alacena se cerró tras él y volvió al suelo, se tomó un segundo para relajarse antes de empezar a jugar a su juego favorito. Era duro, las lanzaba demasiado alto como para ser considerado siquiera remotamente competente y el contenido seco de las tazas producía un ruido metálico peor que un terremoto al golpear a un shinobi, pero no se podía negar que podía hacer exactamente lo que había dicho.
Observándola un momento mientras sorbía su té enfriándose, Anko notó que, aparte de alguna mirada ocasional, la mayor parte del tiempo ni siquiera miraba dónde tenía las manos. Interesante, tal vez pueda enseñarle a arrancarse los ojos más rápido de lo que esperaba. Bien, así que puedes hacer malabarismos, gritó por encima del tintineo de los vasos de ramen. Ahora bájalos, me estás dando dolor de cabeza. Tras coger los últimos platitos de su desayuno aéreo, el Jinchuriki los dejó a un lado antes de sonreírle ampliamente a su sensei. Entonces, ¿sigues pensando que no puedo ser artista de circo? Anko lo miró fríamente, con una sonrisa maliciosa en los labios. Bueno, no le convenía a su estudiante engreírse, ¿verdad? Bueno, sigo pensando que te iría mejor como exhibición de fenómenos. Ven a ver al enano más acrobático del mundo. Te harías un dineral. Aún así, interrumpió su broma cuando Naruto se sonrojó, aunque esperaba que tuviera más que ver con la burla sobre su altura que con su insinuación sobre lo inusual que lo trataban en la aldea. Tenías razón, sabes hacer malabarismos. ¿Cómo aprendiste? ¿Quién te enseñó? Nadie, respondió con un gruñido extraño, una mezcla de aceptación a regañadientes y orgullo hosco por haber logrado algo. Los demás niños del orfanato nunca quisieron jugar a la pelota conmigo, así que jugaba solo. Me aburrí de una sola pelota, así que empecé a usar más. No sabía que se llamaba malabarismo hasta que estuve aquí. Una vez más, le resultó más difícil de lo esperado contener la repentina oleada de compasión. Ya era bastante malo que Naruto fuera despreciado por los adultos de su aldea, pero los niños, aquellos que deberían haber sido protegidos del terrible conocimiento por decreto del Hokage, también habían sido afligidos por tal odio. Cerrando los ojos por un minuto, el Chunin respiró hondo antes de examinar el resto de su papel con una mirada rápida, viendo prácticamente lo que esperaba, aunque quizás con un poco más de detalle, ya que decidió dejar esto de lado y preparar el resto de sus sorpresas mientras el Gaki se duchaba. De acuerdo, Zaki, guardando su ramen, Naruto miró a su alrededor, visiblemente sorprendido al darse cuenta de que se refería a él. Eres un aspirante a artista de circo. ¿En qué circo trabajas? ¿Qué haces en Kumo o en Kiri? ¿Por qué dejaste el circo? ¿Cuál es tu plan ahora? Visiblemente abatido por semejante aluvión de preguntas, el Jinchuriki solo pudo tartamudear y titubear buscando respuestas. Con una risita, Anko negó con la cabeza y rompió el papel por la mitad a lo largo, aunque su estudiante, afortunadamente, estaba demasiado desorientado como para protestar demasiado. No te preocupes demasiado, Gaki. Esperaba algo así. Tienes mucha imaginación, como mínimo, pero necesitas recordarlo todo como si estuvieras en una misión. Créeme, cuando estás en lo más profundo de otro país y el Kage local sospecha de una filtración de información, no poder recordar información básica en un instante puede ser un error muy grave y, a menudo, fatal. Entonces, después de digerir esto, Naruto lanzó una mirada anhelante a los restos bifurcados del trabajo de la última hora. ¿Por qué lo rompiste de esa manera? 2 razones, y antes de que digas nada, no es porque sea una zorra insensible a la que le guste ver sufrir a los demás, esperó a que se burlara, pero no lo hizo. En cambio, parecía estar pendiente de cada palabra, para su diversión. La primera razón es para que te acostumbres a la idea de que cada personaje, cada disfraz, es algo de una sola vez. Una vez que has sido cierta persona, ya está, sin vuelta atrás. Es más difícil de lo que piensas hacer Gaki, sobre todo si llevas mucho tiempo enmascarado, como yo. Más de un ninja ha sido atrapado porque se encariñó demasiado con su máscara e intentó quedarse con ella demasiado tiempo después de que el enemigo la reconociera. Máscaras. ¿Te refieres a ti? Mientras su alumno se frotaba la cabeza dolorida, Anko suspiró. Conseguir que hablara con un nivel normal podría llevar más tiempo del que pensaba. No una máscara como las que usarías en una noche de carnaval. Es un poco difícil de explicar, así que ten paciencia. Cuando un shinobi se enmascara, significa que cambia por completo su identidad. Por ejemplo, una vez que tengas una historia que me guste, buena suerte, Gaki, te dejaré convertirte en Zaki Maumaru. Es mucho más complicado que simplemente maquillarte y cambiarte la voz. Tienes que olvidarte por completo de Uzumaki Naruto y convertirte, no solo actuar como, tu alter ego de circo. Se necesita práctica, Gaki, mucha práctica, para crear una máscara de encubrimiento, y ya diste el primer paso. Lo haremos todas las mañanas. Escribe sobre tu Zaki Maumaru y yo lo leeré y lo romperé hasta que esté satisfecho.
Así aprenderás qué necesitas poner en una máscara y, como la reescribirás a diario, la información debe penetrar en tu pequeño cerebro y permanecer allí, listo para ser utilizado cuando lo necesites. Cierto, tras pensar en sus palabras durante unos minutos, Naruto finalmente entendió lo que decía la kunoichi y se incorporó de golpe. Ver su amplia y ansiosa sonrisa casi hizo que Anko se estremeciera por un instante. Querido Kami, ¿fui alguna vez tan joven, estúpida y ansiosa? Sí. La respuesta llegó a ella un segundo después, un dolor sordo y punzante en el hombro que la obligó a contener una mueca de dolor. Sí, lo era, si acaso, era peor. ¿Sensei? ¿Sensei? ¿Eh? Su introspección la hizo apartar la vista del kunai. Lo siento, Gaki, estaba absorta en mis pensamientos. Tras observarla con recelo durante un minuto, el rubio Jinchuriki se encogió de hombros y repitió su pregunta. Entonces, ¿es tan difícil hacer todas las máscaras con sentido? Es un trabajo realmente difícil hacer todas estas personas falsas. Es difícil, pero eso es parte del símbolo, le dijo Anko sin rodeos, golpeando el metal desgastado de su protector frontal. Si ser ninja fuera fácil, estaría sin trabajo. Soy una de las mejores en lo que hago y me costó sangre, sudor y lágrimas llegar allí. Aparte de eso, la respuesta a tu pregunta es no, no pasó por alto la expresión de alivio que se dibujó en el rostro de Naruto. Lo que estás haciendo es inventar una máscara más difícil. Esta Zaki Maumaru que has creado es lo que llamaríamos una máscara de encubrimiento profundo. Te quedarías con esta máscara durante años, entrando en un país enemigo y quedándote allí para filtrar información a la hoja, o esperando hasta tener la oportunidad de golpear a los peces gordos de ese país justo donde les duele, antes de regresar y enterrar esa máscara. ¿Enterrarlo? Ah, ¿te refieres a esa cosa de un solo uso? Anko asintió. Exactamente. Digamos que has usado una máscara de camuflaje durante más de un año, será fácilmente reconocible para la gente del país en el que te infiltraste, ¿no? Así que no puedes volver a usarla, sería una tontería y podría ser descubierto. Incluso si vas a un país al otro lado de las naciones elementales, el karma probablemente te hará daño y te descubrirá alguien que conoce tu máscara, solo por visitar a su tía enferma o algo así. No, mejor no correr el riesgo. Organiza un pequeño funeral si es necesario, pero asegúrate de que cuando termines con una máscara, ya está, no se vuelva a usar. Por suerte para ti, la máscara en la que te estoy haciendo trabajar es la más difícil de hacer de todas y, con un poco de suerte, nunca tendrás que hacer una. Comparada con la que crearemos después de que te hayas duchado, es pan comido. Naruto tardó un segundo en comprender lo que acababa de decir su sensei y soltó un grito de alegría. Su entusiasmo era tan evidente que ni siquiera Anko, hastiada, pudo contenerlo con un comentario mordaz a tiempo, un golpecito en la oreja o la frente. Bueno, tiene más cabeza de la que creía. Volvió a mirar el pergamino roto y Anko lo olió antes de recogerlo, arrugándolo hasta formar una bolita y arrojándolo con precisión a la papelera de la cocina. Sería una pena que lo tirara demasiado pronto. Naruto siempre se duchaba rápido, sobre todo por necesidad, ya que el agua caliente de su apartamento tenía la desagradable tendencia a cortarse vengativamente justo cuando empezaba a disfrutar de una ducha tibia. Sin embargo, con la emoción de la lección de Anko colgando frente a él como un gusano en un anzuelo, fue una ducha rápida incluso para sus estándares habituales. Apenas redujo la velocidad lo suficiente para secarse bien antes de volver a ponerse su ropa de entrenamiento y salir disparado hacia el salón de su apartamento, recuperando el aliento justo antes de doblar la esquina y, tras sonreírle a su sensei, se vio desconcertado por las extrañas cosas que había en el suelo frente a él. ¿Qué es todo esto, Anko-sensei? Estos gaki son los secretos de un disfraz, explicó lentamente, indicándole que se acercara y se arrodillara a su lado mientras terminaba de ordenar los objetos que había desellado de los pergaminos que había traído. Si sabes usarlos bien, podrás entrar prácticamente a cualquier aldea de las naciones elementales. La mayoría de los ninjas nunca se molestan en aprender esto, como dije. Aprenden Enge, quizá también algunas otras técnicas, pero hasta ahí llegan. En mi opinión, eso los convierte en estúpidos. ¿No eres estúpido, Gaki? La repentina pregunta lo pilló desprevenido y negó con la cabeza rápidamente, dejando escapar un suspiro de alivio al ver la sonrisa complácida de Anko. Bien, odio enseñar a ninjas estúpidos. Suelen morir antes de poder poner en práctica las lecciones, dijo con indiferencia, recordando un minuto antes de encogerse de hombros y seguir como si nada hubiera pasado. Como decía, estas son las herramientas básicas del disfraz.
Cualquiera que pueda usarlas, incluso un civil, tiene la posibilidad de infiltrarse en una instalación o aldea enemiga. Usarlas crea lo que se llama una máscara de un minuto porque, como su nombre indica, deberías poder ponértela en un minuto, ojalá menos. Usar estos accesorios no suele ser adecuado para mantener una máscara de invisibilidad profunda, aunque se pueden usar para darle algunas características adicionales que dificultan la visibilidad, pero se interrumpió en broma, Naruto tuvo que escabullirse para no caer en la obvia trampa y abrir la boca, actúa bien y verás lo que pueden hacer más tarde. Ahora, lista para entrar en materia, la ama serpiente señaló parte del equipo más básico que había traído. Piensa que las únicas personas que usan pelucas son viejas dementes que se sientan en casa con unos 50 gatos. Haz un comentario inteligente sobre eso y sobre mí y desearás no haber nacido Gaki. Pero la verdad es que son realmente muy útiles y, si te las pones bien, bastante cómodas. Entendía las pelucas, el tinte que ansiaba probar, siempre y cuando no le entrara en los ojos, y se puso eufórico cuando Anko le señaló que había accesorios que lo harían parecer más alto, aunque le explicó que le costaba acostumbrarse, ya que se ajustaban a las piernas y los pies y eran incómodos a menos que estuvieran hechos a medida para una persona específica. Sin embargo, al ver estos últimos artículos, que lo observaban desde el envase de una forma que casi le hacía sentir mal, tuvo que protestar. Entonces, la idea le puso los pelos de punta. ¿De verdad te pusiste eso en los ojos? Sí, un truco útil, pero cuando los uses no intentes mirar a alguien a los ojos demasiado tiempo, advirtió Anko, recordando con dolorosa claridad el momento en que la habían empalado en esa estaca en particular. Y me habría salido con la mía si ese maldito Yuga no hubiera desviado esos ojos blancos para buscar su toalla justo cuando mis lentes de contacto empañaban. No vi nada y era una oportunidad para alcanzar a Kakashi sin la máscara puesta. Como no son tus ojos reales, no pueden contraerse ni expandirse alrededor de las pupilas, una verdadera señal para alguien que sabe qué buscar. Sí, pero, incluso al oír la explicación, Naruto seguía viéndose incómodo. En tus ojos. ¿No te duele? Ante esto, Anko se rió. ¿Duele? No, al principio se siente un poco raro, pero en general, se llevó los dedos a los ojos la banda, manteniéndolos abiertos a fuerza de voluntad mientras se quitaba las lentillas que llevaba desde que terminó su última misión, pues se había encariñado bastante con el color. Aunque se hubiera quitado el resto de la máscara, uno se acostumbra. Luchando contra su creciente ira al ver lo que parecía ser una mujer adulta sacándose los ojos, Naruto reunió su coraje para mirar nuevamente el rostro de su maestra y entrecerró los ojos ante lo que vio. ¿Tus ojos son marrones? Podrían serlo, o podría llevar 2 pares de lentes de contacto, comentó, negándose a mencionar que, aunque no es imposible, llevar 2 pares de lentes de contacto uno encima del otro era muy difícil de quitar y podía resultar incómodo si no se hacía bien. Una máscara dentro de otra máscara, un disfraz sobre otro disfraz. Si llegas al punto de tener problemas para recordar tu aspecto, puedes estar seguro de que el enemigo no podrá descifrarlo. Aún así, dejando las lentes de contacto que había estado usando en un pañuelo de papel esperando tirarlas, la Chunin decidió que ya había dado suficiente introducción. Me encanta aprender sobre la marcha, así que esto es lo que haremos el resto de la mañana. La tienda estaba relativamente tranquila y necesitaba un par de clientes, pero tras oír el timbre y ver al pequeño que entraba con paso seguro, la dependienta sospechó de inmediato. No sería la primera vez que un niño intentaba escaquearse del colegio y, de ser así, se aseguraría de que no fuera ni de lejos la primera vez que lo devolvía a la escuela a fuerza de un fuerte apretón en la oreja y una palmada en el trasero para recordarle la importancia de una buena educación. Aún así, guardó silencio un momento mientras el joven repasaba las provisiones de su pequeña tienda familiar, cogiendo algunos artículos aquí y allá mientras miraba una pequeña lista que tenía en la mano. Después de unos 5 minutos, echó un último vistazo a la lista de la compra y, aparentemente satisfecho, se dirigió al mostrador donde estaba sentado el dependiente, necesitando usar ambas manos para subir la cesta. Entonces, mientras comenzaba a escanear los precios de los artículos y a calcular la cuenta mentalmente, el tendero miró fijamente al chico que tenía delante. ¿Por qué no estás en la escuela hoy? Oh, Miji-chan me necesitaba para hacer algunas compras. Ya no puede cargar nada demasiado pesado, señaló el chico por la ventana. Su salvaje cabello castaño oscuro le recordaba un poco al Inuzuka que a veces compraba en sus tiendas, aunque la falta de enrojecimiento en sus mejillas era un indicio de que no era miembro de ese clan. La sensei sabe que me necesita a veces, me pongo al día con cualquier cosa que me perdí en el almuerzo.
Ya veo, la vista de una mujer obviamente muy anciana parada afuera, casi encorvada mientras se apoyaba pesadamente en un bastón, fue casi suficiente para convencerla, pero aún quedaba alguna duda. ¿Pero por qué tus padres no pueden hacerlo? Papá sale mucho de la aldea, es un ninja, dijo el chico con evidente orgullo, con una sonrisa enorme que se desvaneció repentinamente y miró a su alrededor. Pero no se lo digas a nadie, no le gusta que la gente lo sepa. Pero ya no tenemos a mamá. Ella, murió. Al bajar la vista, la mujer mayor sintió que el corazón se le conmovía al ver a la pequeña figura. Sabía, o al menos estaba casi segura de saberlo, que la bestia que se había llevado a la madre de esta niña era el mismo mal acechante que aún acechaba Konoha, el terrible monstruo que le había robado el rostro al hombre que lo había derrotado y ahora esperaba su momento de resurgir. Pero no si mis amigos y yo tenemos algo que decir al respecto. El Sandaime puede tener fe en que el cuarto ha cambiado su forma de actuar, pero las serpientes letales nunca pierden sus colmillos y esa bestia podría ser la más tóxica de todas. Así que vivo con Hichan, continuó el niño, inmune como la mayoría a la tristeza prolongada, pero se cayó hace poco, así que tengo que ayudarla cuando puedo. A Sensei no le importa, siempre y cuando me ponga al día con las tareas que perdí. Asintiendo en silencio, el dependiente envolvió rápidamente las compras del chico y, tras mirar exageradamente a su alrededor, cogió algo del mostrador y lo metió en la bolsa mientras el cliente observaba asombrado, con sus ojos verde pálido abiertos de par en par por la sorpresa. SHHH, le advirtió, guiñándole un ojo disimulado mientras le entregaba la mercancía, no preguntes secretos y no te mentirán. Ahora, eso suma 127 ryo. El chico, apresuradamente, sacó y entregó el dinero requerido, hizo una reverencia y salió de la tienda. La campana siguió sonando a su paso mientras se marchaba. La dependienta rió entre dientes y negó con la cabeza al ver al joven que se alejaba corriendo antes de volver a concentrarse en el mostrador. Sin embargo, si hubiera mirado por la ventana, podría haber sospechado al ver al joven y a su abuela abandonar la escena a una velocidad que la mayoría habría considerado sospechosamente rápida para un supuesto anciano. ¿Viste su cara? Se echó agua fría de nuevo en las mejillas y Naruto se lavó rápidamente el tinte que había disimulado las marcas de sus bigotes, dejando largas manchas de bronceado en el lavabo. Nunca pensó que fuera yo, me trató como si fuera un cliente de verdad. Fue genial. De pie frente al baño, Anko esperó a que su rostro quedara hundido en la toalla antes de bajarse rápidamente la cota de malla y sacarse los depresores que habían sujetado sus firmes músculos para poder adoptar la apariencia de una anciana. Gracias a Kami, esas cosas siempre presionan con fuerza. Simplemente no tuvieron en cuenta la hermosa figura de una kunoichi al fabricarlas. Sí, vi su cara, le aseguró. Los ojos de Naruto se asomaron por encima de la toalla mientras miraba a su maestra, la parte superior de su armadura de batalla, afortunadamente de vuelta en su lugar, antes de que él la viera sin querer. Ahora llena ese lavabo con agua caliente y te enseñaré a quitarte el tinte del pelo. Necesitarás un gel especial para eliminarlo, es impermeable y evita que se escurra si te caes al río. Pero presta atención cuando lo haga, Gaki, a pesar de las lentillas que aún llevaba puestas, aún podía ver el miedo que florecía en sus ojos al ver su sonrisa sombría. Esto es lo que haremos el resto del día, y probablemente también la mayor parte de la semana. Al final de esto podrás armar una máscara diminuta que podría engañar a un civil y, con suerte, empezar a tener una máscara de cobertura profunda lista por si la necesitas. Por supuesto, la sensación de hundimiento se hizo cada vez más intensa. Naruto se dio cuenta de que ella estaba sonriendo de nuevo y eso normalmente no era algo bueno para él, esto requerirá mucho trabajo y definitivamente te quedarás sin agua tibia antes de que esté feliz, pero creo firmemente que las duchas frías construyen el carácter. Eres un sensei cruel. Una vez más, su sonrisa se ensanchó y su estómago continuó desplomándose. ¿Cuál fue tu primera pista, Gaki? Dijiste que me querías por un mes y me conseguiste por un mes. ¿Es demasiado tarde para cambiar? Silbó el aire sobre su cabello ahora castaño mientras esquivaba la bofetada reflejada de Anko, perdón por cambiar de opinión. Ah, sí, asintió con seguridad, disfrutando para sus adentros de esta oportunidad de vengarse del mocoso que le había arruinado la oportunidad de disfrutar de verdad de su tiempo libre al privarla de beber sin dar mal ejemplo. O al menos, se corrigió, con el orgullo y la vergüenza enfrentándose como víboras en guerra. Un ejemplo peor de lo habitual. Demasiado tarde. Volviendo a mirar alrededor del baño, vio el lavabo manchado y la bañera igualmente destrozada. Eso va a costar mucho esfuerzo cambiarlo. La Pregenin suspiró. ¿Tenía miedo de que dijeras eso?
Agachándose bajo la pesada viga que conducía a la forja de su tienda, Muruda miró a su alrededor para ver a uno de sus clientes habituales y dejó que una amplia sonrisa se dibujara en sus rasgos robustos. Ni siquiera Kishiko ya habría llegado tan lejos como para llamar a su marido clásicamente guapo. Ibiki-san, ¿estás aquí para recibir tu pedido? Ai, el Jounin especial, recientemente ascendido al departamento de tortura e interrogatorio según rumores que Muruda había oído, asintió lentamente, con la expresión sombría de siempre, pues Muruda estaba casi seguro de que el corpulento hombre no había sonreído desde que sufrió la doble pérdida de su hermano menor y sus experiencias personales a manos de los enemigos de Konoha. Me encargaré de cualquier modificación que deba hacerse a estos Zenbon antes de usarlos. Gracias, Asuada-san. Mientras el veterano con cicatrices, envejecido prematuramente, sacaba el dinero de uno de los bolsillos de su gabardina negra, el armero registró rápidamente el precio y le dio el cambio a su cliente, haciendo una breve reverencia mientras el Jounin especial, con el pañuelo puesto, se daba la vuelta para marcharse. Mi agradecimiento por su patrocinio, Ibiki-san. No hace falta, Asuada-san, cualquier tienda con la aprobación del Hokage me servirá. Gracias, gruñó al ver a la pequeña niña al otro lado de la puerta, quien, al verlo venir, se hizo a un lado rápidamente y abrió la puerta, dejando pasar al ninja sin impedimentos. Muruda lo vio marcharse, con la lástima por el hombre contenida en su mente, pues sabía que Ibiki jamás aceptaría tales sentimientos, antes de darse cuenta de repente de que la puerta había tardado más de lo esperado. ¿Eh? ¿Quién es? Ah, Nomen, el grito repentino hizo que la chica que se había colado en la tienda tras la marcha de Ibiki levantara la vista como sobresaltada. No te vi. ¿Has venido a recoger un pedido? Si no, tendré que pedirte que te vayas, pequeña. No puedes estar en esta tienda sin un padre. Un miedo repentino hizo que la preocupación se apoderara del nuevo padre como una ola del océano y se apresuró a añadir otra pregunta a sus palabras anteriores. No estás perdido, ¿verdad? No, su voz sonaba tensa. No está conteniendo las lágrimas, ¿verdad? La sospecha hizo que Muruda saliera de detrás de la barra y se dirigiera hacia la niña pequeña, con la conciencia atormentada por la idea de cómo se sentiría si Tenten se alejaba de la tienda y desaparecía. A pesar de sus constantes alardes de que era una niña grande ahora que había empezado su tercer año de escuela, Muruda dudaba que él o Kishi pudieran verla alguna vez como algo más que su pequeña panda Hime. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la pequeña figura, la niña levantó la vista y esbozó una leve sonrisa. No estoy perdida, repitió con un poco más de confianza, aunque antes sonaba como si tuviera dolor de garganta. Cuando el armero se acercó lo suficiente, de repente entrecerró los ojos y siseó en voz baja. Muruda-san, soy yo, Naruto. A menos que la chica que tenía delante sacara un ecle fino mojado de debajo de su kimono y le diera una bofetada en la cara, Muruda dudaba que pudiera parecer más sorprendido que en ese momento. Por un instante, su cerebro fue incapaz de asimilar la diferencia entre la voz que oía y lo que veía. Naruto, o al menos el Naruto que Muruda conocía, era más bajo que la chica que tenía delante y un poco más ancho, aunque el proveedor de Shinobi no habría podido decir cuánto de eso se debía al mono. Sin embargo, incluso por encima de todo eso, el rostro, los ojos y el cabello eran completamente diferentes a los del niño que el Sandaime le había presentado hacía una eternidad. Naruto era inconfundiblemente rubio, con ojos azul vígaro en los que, estaba casi seguro, alguna chica tendría la suerte de ahogarse algún día. Y mientras no fuera la pequeña Tenten-chan, buena suerte para él, fuera amiga de la familia o no, nadie se mete con mi hija. Esta pequeña criatura tenía una larga coleta de pelo rubio rojizo que le caía en cascada por la espalda, con el moño deteniéndose en la parte baja de la espalda. Sus ojos no eran azules como había pensado al principio, lo que desbarataba su primera suposición de que era pariente del clan Yamanaka, sino de un gris claro, mientras que su rostro, aunque aún regordete con la redondez de la juventud, estaba completamente desprovisto de las marcas de bigotes que adornaban las mejillas de Naruto como las heridas de algún animal salvaje. Solo cuando la niña levantó la cabeza para mirarlo y sus ojos brillaron repentinamente desde la luz del techo, comprendió lo que veía y retrocedió un paso, gruñendo de asombro al ver a su clienta de siempre acercarse. Sí, soy yo. Seguro que me has dado un susto, pero ¿puedo subir, por favor? Su voz tenía un tono quejoso, que ya no disimulaba al respirar con fuerza. Su rostro cambió, dejando traslucir una profunda incomodidad al tirar de una parte del kimono básico que Anko le había prestado para este ejercicio. ¿Cómo hacen las chicas esto todos los días? Estas ataduras son un infierno. Fue en ese momento que Muruda perdió la cabeza por completo.
Con una risa repentina y estruendosa, el ninja retirado se tambaleó de vuelta a su mostrador, casi desplomándose contra él mientras le hacía señas a Naruto para que pasara, incapaz de contener la risa disimulada cuando el chico vestido de chica le dirigió una mirada asesina. Se oyó un portazo al cerrarse la puerta del piso de arriba de la tienda tras él, dejando al tendero solo con su risa mientras pensaba en lo que acababa de ocurrir y, al darse cuenta de quién había pasado junto al niño disfrazado sin mirarlo 2 veces, redobló su alegría. Anko-san, si le estás enseñando a Naruto habilidades que pueden pasar desapercibidas a Morino y Vicky, incluso cuando no está prestando atención y tiene otras cosas en la cabeza. La idea de lo que haría o diría el Jounin especial de la cicatriz si pensara que el alumno de la ama serpiente le había pasado por alto algo así era suficiente para hacerle sonreír y estremecerse al mismo tiempo. Todo está perdonado. Al oír el portazo desde abajo, pero no distinguir los pasos de su padre, Tenten sonrió al saber quién llegaba, aunque su expresión se endureció al darse cuenta de que tendría que posponer el ritual habitual de los miércoles, ya que los senseis estaban empezando a acumular deberes. Todos los exámenes a partir del tercer año contaban para determinar si los estudiantes podían convertirse en shinobi o no, y, por mucho que le encantara entrenar con su padre y su amiga, sabía que necesitaba sacar una buena nota para asegurarse de entrar en la academia shinobi. Aunque levantó la cabeza bruscamente al oír el sonido y ahora contaba los minutos hasta poder sentarse con Naruto en el sofá familiar y ver su programa favorito, la respuesta al último problema de matemáticas acababa de surgir en su mente y no podía dejarla pasar. En lugar de eso, garabateó apresuradamente, mostrando su cálculo de la suma con una letra descuidada antes de decidir enfáticamente que ya había hecho suficiente hasta después de la cena, se dio la vuelta justo cuando la voz de su madre la alcanzó. Tem-chan, ¿esperabas a otro invitado además de Naruto-kun? ¿Eh? La voz que usó su madre la confundió tanto como la pregunta misma. Fue solo cuando asomó la cabeza por la puerta de la cocina que sus ojos se posaron en el extraño justo al otro lado del umbral de la puerta y jadeó, aunque antes de que pudiera poner en palabras sus negaciones de conocer a esta persona, la otra niña habló con una voz que definitivamente reconoció. Antes de que digas nada, Tem-chan, no soy un extraño, soy Uzumaki Naruto disfrazado. Ahora que lo dejamos claro, Una expresión de serena satisfacción se dibujó en su rostro mientras parecía desinflarse un poco, tras haberse quitado parte del kimono. Alabado sea el Kami. Naruto, al comprender finalmente lo que estaba pasando, Kishi intentó comprender esta nueva locura. Puede que sea una pregunta incómoda, pero, ¿por qué vas vestido de niña? El niño de 6 años la miró con una mirada de basilisco, respirando hondo al recordar el rostro alegre de Anko mientras ella empezaba a tensar partes de su anatomía con vendas, gasas y un entusiasmo casi indecente. Porque mi sensei es la cosa más malvada que ha surgido de las profundidades del Makai. Esta semana solo he estado cambiando de disfraz. Bueno, es divertido y se me da bien, pero intentar recordarlo me está volviendo loco. Era una niña pálida y pecosa, y 10 minutos después me obliga a quitármelo todo y convertirme en una geisha, y eso, es muy difícil, es como si me aplicara la base blanca con una brocha. Te juro que si tengo que ducharme una vez más esta semana, sin contar el maquillaje, me voy a ir por el desagüe. Su tono, por no hablar del hecho de que era Naruto vestido con un kimono, quien tardó en alcanzarla y aporrear su sentido del humor repetidamente con un martillo enorme, fue suficiente para derribar a Tenten igual que a su padre. Solo la pared de la cocina impidió que cayera de rodillas, y su repentina mirada imperiosa no ayudó en absoluto. Su madre, aunque obligada a cubrirse los labios con una mano delicada, al menos pudo hablar con relativa serenidad mientras hacía un par de preguntas. Entonces, Naruto, casi se descontroló por un segundo antes de recuperar el control, también como imaginaba que Naruto estaba al límite, pues podía oír débilmente a su esposo abajo, aún riendo en la silenciosa zona de su forja. ¿Qué acabas de hacer? Ante esa pregunta, él finalmente logró soltar una áspera carcajada, aflojándose un poco el kimono y permitiendo que ambas mujeres vieran un atisbo de vendaje blanco que le ceñía el abdomen. Acabo de conseguir un poco de espacio para respirar. Según Anko-sensei de Makai, las niñas no tienen barriga. Creo que casi se rompe una costilla al envolverme. Creía que casi me rompí una costilla. Tenten finalmente logró incorporarse, con lágrimas en los ojos mientras su amigo más joven se cruzaba de brazos con furia, furioso por su traición. No es justo, casi pareces una princesa como yo. ¿Cómo lo hiciste? Peluca para el pelo.
El tinte podría haber funcionado, pero es demasiado corto para peinarlo como el de una chica, explicó, haciendo tic-tac con los dedos mientras recordaba una lección de Anko. Empieza de la cabeza para abajo, así no te perderás nada. Lentes de contacto en los ojos para atenuar el tono del azul, una mezcla de blanco y beige diluido en la cara para ocultar las patillas y 1,5 kilómetros de abrigo con un kimono holgado encima. ¿Cómo te mueves con estas cosas? Me costó mucho tiempo aprender a dejar de caerme de bruces cada vez. Es algo que se aprende con el tiempo, Naruto-chan. Supongo que ya puedo llamarte Chan, rió Kishi mientras Naruto negaba con la cabeza. No es que no me lo esperara. Maldita sea, Sensei, lo planeó, estoy segura. O salía con este atuendo o corría el riesgo de perderme el espectáculo mientras me lo quitaba y me cambiaba. Aún así, se ve muy bien hecho. ¿Cuánto tardaste en ponértelo? Unos 9 minutos en total. Habría sido menos, pero se me estaba acabando el corrector beige. Tuve que usar un tono más oscuro, que tardó más en mezclarse con el blanco para conseguir el tono de piel adecuado. Y creo que no usé suficiente gasa con la peluca, como para enfatizar su punto. 2 dedos desaparecieron repentinamente bajo el postizo para calmar una molestia que resurgía. Sigue rozando y picando muchísimo. Bueno, creo que te queda muy bien, Naruto, dijo Kishi con dulzura. Tenten asintió en el fondo, aunque sus ojos aún brillaban de alegría a su costa. De alguna manera, Naruto sabía que, probablemente no mañana, ni siquiera pasado mañana, sino en algún momento del futuro, esto le daría la vuelta y le daría una paliza aún mayor que un trillizo a Imaru de caza. Has hecho un buen trabajo ocultando esas marcas de nacimiento, debo decir, pero un problema repentino que la había atormentado en el pasado se le ocurrió a la mujer y despertó su curiosidad lo suficiente como para preguntar. ¿No se te correrá si sudas demasiado o hace demasiado calor? Naruto negó con la cabeza y se arrepintió al instante. La peluca le picaba aún más que antes hasta que pudo masajearla con los nudillos. No, lo que me regaló Anko-sensei era para ninjas, le aseguró con una leve sonrisa. Se seca rápido y es completamente impermeable. Necesitas un gel especial para quitártelo, y el tinte para el pelo también, ahora que lo recuerdo. Mezcla el gel con agua y limpiará el tinte, así que me daré otra ducha fría cuando vuelva. ¿El sistema de calefacción sigue fallando? No es perfecto, repitió Naruto mientras un dolor fantasma le recorría la cabeza. Genial, mi sensei de mente me persigue incluso cuando no está. Pero a veces funciona. En fin, hay 5 maneras de usar ese gel según Anko-sensei. Agua caliente, agua fría, agua helada, agua de río y saliva, y hasta ahora he usado las 3 primeras. Solo espero que no se le ocurran demasiadas ideas. A pesar de sí misma y al darse cuenta de que el tiempo apremiaba, Tenten se dio cuenta de que tenía que preguntar a pesar de sus celos previos de que Naruto estuviera recibiendo clases con una kunoichi de verdad. Después de todo, no era como si estuviera aprendiendo un montón de habilidades ninja mortales, solo estaba jugando a disfrazarse. ¿No? ¿Demasiadas ideas para qué, ratón? Con un escalofrío al darse cuenta de la crueldad con la que el viejo padre tiempo se había vuelto contra él, Naruto sostuvo la mirada de su amigo más antiguo y esbozó una sonrisa temblorosa. Las próximas 3 semanas. Ante esa queja casi a gritos, Tenten no pudo contenerse. Se desplomó de rodillas y volvió a estallar en una risa desesperada, tan profunda que casi no vio a Naruto, que ya tenía la cara tan roja bajo el maquillaje, que era un milagro que no se hubiera endurecido y agrietado como cemento. Corrió hacia la televisión y la encendió. Llegó justo a tiempo, saltando al borde del sofá justo cuando apareció el título y pudo ver el título del episodio, aunque cada vez que se giraba hacia la chica sentada a su lado, no podía evitar apartar la mirada con una amplia sonrisa que le partía la cara. Naruto, por su parte, simplemente sufría en silencio, viendo el programa sin hacer comentarios y tramando todo tipo de diabólicas formas de vengarse de su malvado sensei por ponerlo en este aprieto, además de denunciar abiertamente su dibujo animado favorito. Preferiría ser atrapada y torturada por un ninja de Iwa antes que verse obligada a ver otro episodio de algún dibujo animado mediocre que probablemente dibujó y animó un niño de 5 años, ¿no? Bueno. Sin que ninguno de los Asuada la viera, Muruda subió las escaleras con paso vacilante tras cerrar su tienda, se tapó la boca con una mano al ver de nuevo el nuevo vestuario de Naruto, y una sonrisita maliciosa se dibujó en los labios del Jinchuriki. No sé qué decir de los ninjas de Iwa, pero seguro que puedo arreglar algo. Como ya lo esperaba por las experiencias de los últimos días, Anko se despertó sobre las 9 y puso a hervir la tetera.
Sin embargo, al hacerlo, unos golpes y chirridos inusuales provenientes del salón lo hicieron aguzar el oído con curiosidad, justo antes de estremecerse de preocupación repentina. Anko-sensei estaba planeando algo, y esto, en general, no le auguraba nada bueno. Aún así, guardó silencio, simplemente se quedó donde estaba y preparó el té hasta que vio una cabellera lavanda asomarse por la puerta. Anko, por una vez, parecía semialerta. ¿Ya comiste? Naruto negó con la cabeza. No, sensei, solo estoy hirviendo agua para el té. La señora serpiente dio una sonrisa víbora que hizo que un sudor frío le hormigueara por la espalda al niño, tal inquietud solo se profundizó cuando ella le hizo un gesto para que avanzara con un solo dedo. Bueno, deja eso por un minuto. Sígueme Gaki, a pesar de su inquietud, sabía que no debía desobedecer. Sin decir palabra, Naruto saltó de su taburete y siguió los pasos de su maestro hacia el salón, observando con un parpadeo de sorpresa lo que el Chunin le había hecho a su espacio vital. El sofá estaba firmemente arrinconado en una esquina con la silla tirada desordenadamente encima, probablemente explicando los extraños ruidos que había oído antes. Aún más inusual fue ver la cama plegable de Anko cuidadosamente guardada y enrollada contra el sofá movido. Esto inmediatamente hizo sonar las alarmas en el sentido de peligro de Naruto, ya relativamente prodigioso para un niño de su edad. En todo el tiempo que llevaba acomodando a su invitada mayor, una de las cosas de las que se había dado cuenta rápidamente era de su inherente desorden. Aunque no era un ángel en el asunto, al menos era bastante ordenado. Anko, en cambio, parecía no importarle cómo dejaba sus camas. Más de una vez, Naruto se había visto obligado a actuar al ver sus sábanas arrugadas y su ropa tirada al azar, algunas de las cuales no quería pensar demasiado, esparcidas por el suelo de su sala. Este aparente brote de buen orden y limpieza solo aumentó su sensación de aprensión. Si había algo más que había aprendido sobre la Chunin al menos medio loca durante la semana que le había estado enseñando era que Anko nunca hacía algo que pudiera haber sido clasificado como una buena acción a menos que tuviera un motivo oculto. Tengo que decirte, Anko-sensei, lo miró por encima del hombro mientras su curiosidad rompía la barrera de su cautela, aunque él tuvo cuidado de disfrazar su pregunta con un cumplido jocoso, pues sabía que ella, como la mayoría de los ninjas, suponía, nunca respondía a una pregunta directa. Si alguna vez dejas de ser ninja, no creo que se te dé bien esto de la decoración de interiores. ¿Para qué es todo esto? Un brillo depredador apareció en los ojos de la Chunin mientras examinaba a su pupila. ¿Mocoso sagrado? Ante su asentimiento, Anko rió, para su alivio, aunque no se atrevió a bajar la guardia por si acaso. Bien, eso se llama paranoia. Acéptalo porque algún día te salvará la vida. En fin, como me siento generoso, responderé a tu pregunta. La razón por la que he estado probando suerte con la decoración de interiores es porque necesitamos un poco de espacio para entrenar taijutsu. Fue una lucha reñida, pero casi lo logró. Había estado desesperado por aprender taijutsu desde que vio a Gai-san demoler un bloque de madera maciza en un abrir y cerrar de ojos, pero aún así sabía que debía contener un grito repentino de emoción. Anko-sensei se tomaba en serio el entrenamiento ninja en cualquier forma, independientemente de sus aparentes travesuras, y no soportaba a los tontos. De hecho, un dolor fantasma le recorrió el oído, ayudándole a calmar la excitación que le recorría el cuerpo y la sangre. Ella no suele sufrirlos en absoluto. Gracias a ese conocimiento y a un profundo respeto por el temperamento de la señora serpiente y los puños que dicho temperamento controlaba, logró reprimir su explosión de alegría en una tos discreta y una extraña especie de salto de conejo, ninguno de los cuales Anko pasó por alto o estaba a punto de soltar sin un comentario. Extraño, tuvo que ocultar una sonrisa burlona tras una fachada de inocencia, incapaz de resistirse a darle otro ligero empujón a ese botón en particular. Pensé que estarías rebotando por las paredes para aprender a pelear. Tal vez me equivoqué, te diré que, simplemente volveremos a enmascararnos para... ¡No! Sabía que se derrumbaría. Admitía que su autocontrol era un poco mejor que cuando ella empezó. Había algo inherentemente satisfactorio en romper su determinación. Sobre todo porque significaba que tenía una excusa para... Mientras él se precipitaba hacia adelante, negando con la cabeza, ella no tuvo ningún reparo en escabullirse a un lado, apartarle las piernas y dejarlo solo. Eso, mientras su estudiante, ahora aturdido, se incorporaba, Anko reapareció detrás de él y le dio un fuerte golpe en la cabeza. ¡Ay! ¿Qué fue eso? Bueno, me lo merecía, admitió con tristeza después de que el segundo golpe le rozara la sien por su lengua, antes de que sus ojos azules se endurecieran de nuevo. ¿Pero para qué fue el primero? Dos razones.
La primera, nunca te lances contra un oponente del que no tienes ni idea. Entrecerró los ojos peligrosamente. Naruto ya había deducido que el marrón debía ser su color natural, pues sus pupilas, difíciles de ver a menos que se mirara de cerca, se encendían cuando hacía expresiones como esa. Y su voz bajó a un tono gutural y amenazante. Si eres tan estúpido como para intentar esa clase de truco contra mí otra vez, lo último que verás serán las puntas de mis dedos dirigiéndose hacia tus ojos a toda velocidad, ¿entiendes? Haciendo una mueca al pensar que su maestro lo cegaría, Naruto asintió sumisamente. El gesto destruyó al instante la ira de Anko y la reemplazó con una sonrisa feliz. Bien, sabía que usabas tu cerebro para algo más que fertilizante para tu cabello, comentó con desenfado antes de ponerse seria. En fin, la segunda razón es para que estés más alerta. Ahora te estás quitando los guantes, Gaki, llevas tanto tiempo en esto que he subido un nivel. Si vas a ser un ninja, tienes que estar siempre listo. Estaré atacando al azar de vez en cuando, y si te golpean, se encogió de hombros con indiferencia, es tu problema, no el mío. Genial, suspiró, preguntándose para sus adentros si quedaría algo de su cabeza salvo un enorme moretón para cuando transcurrieran 3 semanas, justo lo que necesitaba, otra excusa para que me des una conk, intentó pensar en la palabra pero seguía eludiéndolo. Conmoción cerebral, Anko lo reemplazó antes de hablar. Bien, bueno, en cuanto al taijutsu hay todo tipo de estilos y, independientemente de lo que digan los Hyuga o los Uchiha, ningún estilo es intrínsecamente mejor que otro. Lo único que importa es lo bueno que sea alguien usándolos. Un buen ejemplo sería la judía verde andante. Naruto tardó un segundo en darse cuenta de que se refería a Gai-san, aunque su taijutsu es en realidad relativamente simple de aprender, la increíble cantidad de entrenamiento que realiza significa que es una absoluta máquina de matar si realmente se pone en marcha. La mayoría de los Hyuga no pelearían seriamente con Gai, independientemente de lo bueno que digan que es su Hyuken. ¿Hyuken? Su estilo de taijutsu se basa en inyectar chakra en alguien para bloquear su flujo, explicó Anko rápidamente antes de volver al tema. Así que, el primer punto del taijutsu es que no existe el mejor estilo, todo se reduce a quien golpea más rápido, más fuerte y en el lugar correcto. Por eso recuerda siempre golpear fuerte, golpear rápido y, si puedes, golpear primero. ¿Entendido? Duro, rápido y primero, repitió Naruto antes de dar una gran sonrisa. Está bien, sensei, lo tengo. Bien. Ahora, lo segundo sobre el taijutsu. En un mundo ideal donde fueras un ninja perfecto, que Dios nos ayude, si alguna vez te consideraran perfecto, nunca tendrías que usarlo. Antes de que digas nada, Naruto cerró la boca sabiamente en ese momento mientras Anko levantaba una mano. Te lo explicaré. Hay 5 tipos básicos de misiones ninja, más o menos. Bueno, hay excepciones, pero las 5 básicas suelen recordarse como SADIE. Es la abreviatura de sabotaje, lo cual habla por sí solo. Asesinato, que consiste en entrar y matar antes de que nadie se dé cuenta de que estás ahí. Demolición, de nuevo, es bastante obvio de qué se trata. Infiltración, entrar en un país y empezar a enviar información a Konoha de cualquier manera posible, incluyendo seducción si es necesario. Escolta es una de las pocas misiones, ya que depende del cliente, pero aparte de esa, ¿qué me puedes decir que tienen en común las otras 4? No era una pregunta que se esperara en absoluto, pero después de una semana con Anko, no le sorprendió tanto. Con la barbilla apoyada en la mano, intentó descifrar la pregunta pieza por pieza. Bueno, todas son básicamente lo mismo. Ir a algún sitio y hacer algo por Konoha, dependiendo de lo que el cliente quiera y haya pagado. Diría que no hay que dejar rastro, pero eso sería imposible con trabajos de demolición. Se trata de algo. Uf. Sus pensamientos se detuvieron bruscamente al verse obligado a saltar hacia atrás, fuera del alcance de una de las piernas letales de Anko, pues la kunoichi se había aburrido de estar allí mirándolo. Date prisa, mocoso, ningún enemigo te dejará quedarte ahí pensando en algo. Aprende a improvisar o no te molestes en intentarlo. En fin, como tengo que ir a algún sitio más tarde esta noche, puedes quedarte con este gratis. La verdad es que si cumples la misión correctamente, nunca deberías tener que luchar cuerpo a cuerpo. De hecho, si lo haces, suele significar que la misión ha fracasado por completo o, en el mejor de los casos, se ha visto comprometida. Pero eso no tiene sentido. La primera reacción de Naruto fue recordar que en todos los libros que había leído, los ninjas eran guerreros que aniquilaban a sus oponentes sin piedad ni pausa en la batalla. ¿Cómo puedes hacer eso si no luchas contra nadie? Tienes que aprender a esconderte cuando piensas. La voz de su sensei hizo que Naruto levantara la vista, viendo a Anko mirándolo con una sonrisa sardónica.
Un maldito genin podría leerte la mente sin siquiera intentarlo. Usa tu cerebro, Gaki. El objetivo principal de la mayoría de las misiones es que nunca te atrapen. Si el enemigo no sabe que estás ahí, no puede luchar contra ti, así que nunca necesitas usar taijutsu. Un buen ninja puede vencer a un oponente, un gran ninja puede superarlo en inteligencia. Sin embargo, el mejor ninja, y solo el mejor, puede asegurarse de no tener que luchar nunca contra un oponente. Piensan tanto por delante que el enemigo muere antes de darse cuenta de que hay alguien con quien luchar. Sus palabras hicieron que un interruptor se activara en la mente de Naruto y chasqueó los dedos de repente. ¿Estás hablando de pelear sucio, no? Anko parpadeó ante esto. ¿Eh? Pelea sucio. Mira a Gaisan. Jamás lo tocaría en una pelea, pero no importaría si le clavara un cuchillo en la columna mientras duerme. Así no tengo que pelear con él porque lo superé en inteligencia. El taijutsu es inútil a menos que te acerques lo suficiente para usarlo. Pelea sucio y nunca tendrás que luchar cuerpo a cuerpo. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de la ama serpiente, culminando en una breve risita disimulada mientras se ponía las manos en las caderas. Bien, Gaki, ahora lo piensas. Planifica y completa bien una misión y nunca tendrás que luchar una vez que superes el rango de Chunin. Aunque no lo creas, la mayor parte de tus combates debería ser cuando eres genin. Se espera que los Chunin Sensei les den a los chavales algo de experiencia en combate, así que suelen esforzarse un poco para provocar una pelea con bandidos y cosas así para asegurarse de que no se queden paralizados cuando sea necesario. La mayoría de las batallas ninja por encima del rango genin terminan con un jutsu, una técnica o una puñalada. Todo lo anterior solo pone al enemigo en posición para ese ataque. Cuando tiene la oportunidad, cualquier ninja competente siempre irá a por todas, y si su oponente está comiendo, con su familia o, demonios, durmiendo con una prostituta cualquiera cuando aprovechas esa oportunidad, eso te facilita la vida. Naruto se quedó en silencio por un minuto y Anko se preparó internamente, sabiendo por experiencia que venía una pregunta. Simplemente síguele la corriente. Al verlo mirar hacia arriba, la Kunoichi respiró levemente. Podrás patearle el trasero de nuevo pronto cuando salga con otro comentario tonto. ¿Qué es una prostituta? Recuperando la respiración al darse cuenta de que quizá había revelado demasiado con su última anotación, Anko se vio obligada a ejecutar un rápido control de daños. No importa, le dijo bruscamente antes de indicarle que avanzara, con la esperanza de evitar que le diera demasiadas vueltas al tema mientras continuaba, así que el taijutsu debería ser innecesario, pero, como nos dice claramente el hecho de que esté aquí enseñándote, este mundo dista mucho de ser perfecto. Por eso, todos los ninjas necesitamos aprender taijutsu hasta cierto punto, incluso los de tipo genjutsu y ninjas médicos. Como todas las habilidades ninja, el taijutsu se basa en el engaño y el control. Quieres obligar a tu oponente a moverse donde quieras y controlar cómo se mueve, preferiblemente golpeándolo o agarrándolo desde una posición dominante. ¿Hasta ahora? Hola. Bien. Como dije, hay todo tipo de estilos de taijutsu con distintos grados de dificultad para aprender, uno de los cuales es el que practico, el estilo Ebi. No voy a tener tiempo suficiente en un mes para mostrarte nada más que lo básico, pero esa es una de las fortalezas ocultas de este estilo. Es muy libre. ¿Entiendes a qué me refiero? Naruto arrugó la cara por un segundo. Creo que sí, respondió con cuidado, explicándose mejor ante el asentimiento de Anko. ¿Quieres decir que no es, cuáles son las palabras, rígido? No siempre sigues un puñetazo con una patada como lo harías con un kata. ¿Lo improvisas sobre la marcha? Casi. No es una mala forma de decirlo. El estilo Ebi funciona por ser espontáneo y muy difícil de predecir. Incluso para los hijos de puta de ojos rojos. Ni siquiera preguntes qué significa eso a menos que de verdad quieras que te demuestre lo que este estilo puede hacer. No se ve venir fácilmente. Hay muy pocos golpes reales en la forma, se trata de usar el movimiento correcto para asegurarte de golpear al enemigo donde más le duele. Para esto tienes que aprender la verdad más fundamental del estilo Ebi. La sonrisa que de repente le dedicó fue escalofriante y Naruto sintió un escalofrío recorrerle la espalda mientras el Chunin lo miraba fijamente. Tienes que aprender a sacarte los ojos. Para su ligera decepción, su única reacción fue un breve estremecimiento, no el encogimiento total que había estado esperando. Ocultando su ligera consternación con la facilidad de una práctica muy larga, la Kunoichi en cambio se dirigió al otro extremo de la habitación casi vacía y le hizo un gesto a Naruto para que se quedara quieto. Bien, no te muevas, Gaki. No me pierdas de vista y verás a qué me refiero.
Preparándose para algún truco, Naruto adoptó lo que creyó una postura que le permitiría saltar en un instante antes de fijar la mirada en el rostro de su sensei, tan listo como pudo en tan poco tiempo. Ni siquiera se atrevió a parpadear, con la mirada fija en Anko en todo momento, sin mover un solo músculo mientras esperaba su movimiento. Desafortunadamente, toda esa tensión logró asegurar que él saltara por encima de la altura de su propia cabeza cuando ella, de repente, le dio un golpe en la frente. ¡Guau! Cuando finalmente logró tragarse el corazón de vuelta a su pecho desde donde había saltado a su garganta, Naruto miró hacia donde estaba Anko tratando de contener la risa, luego miró más allá de allí hacia donde ella había estado parada y finalmente miró hacia atrás antes de hacer la pregunta obvia que le vino a la mente, ¿cómo hiciste eso? Estabas allí y luego llegaste aquí. ¿Cómo te moviste tan rápido? No lo hice, fue su simple respuesta. La Chunin se encogió de hombros mientras caminaba de regreso hacia su punto de partida. Observa de nuevo, esta vez mira mis pies y mis ojos, alterna entre ambos. Dime cuando lo averigües. Prevenido esta vez, Naruto adoptó una vez más su postura descuidada y observó a la figura más alta, con los ojos fijos en ella antes de bajar repentinamente la mirada. Vale, no se mueve, no ha hecho nada. Volvió a levantar la vista, pero el rostro de Anko estaba inusualmente sereno, quizás incluso tranquilo, mientras lo miraba fijamente. No, no pasa nada, ¿cuándo va? Oye. Bajó la vista de nuevo y, para su asombro, ella había recorrido un tercio de la distancia y seguía moviéndose. ¿Cómo te fue? No terminó la pregunta, sino que se tiró al suelo y rodó hacia un lado justo cuando el tacón de una sandalia gastada se estrelló contra las tablas del suelo junto a su cabeza, destrozándole aún más los nervios. La voz de Anko resonaba en sus oídos incluso mientras intentaba ponerse de pie. Vigila al enemigo en todo momento, Gaki. Pierdes la vista un segundo, pierdes la vida al siguiente. Buen trabajo esquivando el ataque, aunque parca en elogios, le daría crédito a quien lo merecía, y esperaba golpear a su estudiante con ese último movimiento. Aún así, espero que hayas visto a qué me refiero con arrancarle los ojos. Superando su sorpresa con admirable rapidez, pues tras casi una semana de exposición se estaba acostumbrando a algunas de las excentricidades y la psicosis de su maestro, el Jinchuriki asintió. ¿Te movías sin que yo lo viera, porque estaba mirando tu cara? Zeka, mencionó Anko antes de explicar, el estilo Ebi es básicamente un engaño. La mayoría de los ninjas, y la mayoría de los demás luchadores ahora que lo pienso, intentan leer lo que va a hacer un oponente buscando pistas en los ojos. El estilo Ebi, como acabas de ver, vuelve ese truco contra sí mismo porque disocias tus ojos de tu cuerpo. Aquí, prueba esto. Hubo un movimiento borroso y Naruto se quedó a tientas mientras casi lograba atrapar un par de kunai que Anko le había lanzado negligentemente. Lánzame uno, luego, tan pronto como me veas esquivar, lanza el segundo donde vaya a aterrizar, ¿entiendes? Naruto asintió y se preparó, intentando convencerse de que solo sostenía un kunai de entrenamiento y que no lastimaría a su sensei aunque ella lo estropeara, e incluso entonces era muy improbable que la alcanzara con su lanzamiento, por mucho que entrenara con Tenten-chan. Respirando hondo, Naruto de repente movió el brazo hacia adelante, hubo un destello de movimiento frente a él y su segundo cuchillo salió disparado hacia afuera, exactamente en la dirección opuesta a la que se había movido el cuerpo de Anko. Parpadeando estúpidamente por un segundo, Naruto intentó recomponerse antes que el Chunin, pensando en lo que le habían dicho y en lo que ahora sabía sobre el estilo Ebi. Sácate los ojos, todo es un engaño. Vi que su cabeza se movía a la izquierda, lanzó el cuchillo y ella fue a la derecha, leyó mi movimiento antes de que lo lanzara. No, no pudo haberlo hecho, debió estar apartándose del camino del primer kunai antes de poder engañarme. Me engañó, me hizo pensar que iba en una dirección, con una sacudida casi eléctrica, la conexión se hizo en su cabeza y, para su sorpresa tanto como para la de ella, él logró decir sus palabras primero. Moviste tu cabeza para un lado y tu cuerpo para el otro, mientras la ama serpiente se quedaba atónita en silencio por un minuto, continuó, vi tu cabeza moverse, pensé que ibas a saltar en esa dirección y lanzaste, pero nunca quisiste ir a la izquierda, siempre ibas a la derecha. Una vez más, se sorprendió un poco por su percepción. Parecía que había tenido otra pequeña explosión de inspiración y había descubierto uno de los secretos de su estilo tras un ejercicio tan sencillo. Vale la pena pensarlo. Tal vez podría presionarlo un poco más de lo que esperaba. Parecía que trabajaba mejor cuando se enfrentaba a problemas que resolver activamente en lugar de teoría que estudiar. Bien, eso significa que podemos practicar esquivando incluso antes.
Apenas disimulando su alegría interior ante la idea, Anko miró a su protegido y asintió brevemente. Bien dicho, Gaki. Como dije, todo se basa en el engaño. Muéstrales una cosa con la mirada y el lenguaje corporal, y haz otra con el cuerpo. Así es como lo hace el profesional, a ver si conseguimos que el aficionado empiece con buen pie. Anko, recuperando con indiferencia el kunai suelto, retrocedió a su punto de partida con una expresión que puso a Naruto muy nervioso. Tu tarea, Gaki, es moverte como yo lo hice hacia mí, manteniéndome la vista fija en mí todo el tiempo, sin mirar a tus pies. Este es el movimiento más básico del estilo Ebi. Caminar en línea recta sin que el enemigo se dé cuenta de que te estás acercando, porque no puede ver cómo bajas la vista para observar el suelo. Pero, ¿se presentó un problema inmediato? ¿Eso no significaría que me tropezaría? Solo si fueras excepcionalmente torpe. Las otras cosas que el estilo Ebi desarrolla son la visión periférica y la memoria fotográfica, explicó Anko, levantando un dedo y girando un kunai alrededor de la punta por el anillo. Una de las razones por las que soy una espía eficaz es que con solo echar un vistazo a un área sé dónde estoy y dónde es seguro estar. Esto se llama el paso engañoso, la primera y más importante habilidad que usa el estilo Ebi, pero, lamentablemente para ti, una de las más difíciles de aprender correctamente. Aún así, se encogió de hombros con indiferencia, no hay daño en intentarlo, y también te permitirá practicar esquivar. Si te veo vacilar, lanzaré estos kunai como hiciste tú, uno hacia ti y otro donde creo que aterrizarás. A menos que te gusten los moretones, será mejor que aprendas a engañarme correctamente. Tu trabajo es llegar hasta aquí sin que te perfore. Cada vez que te detecte, vuelves al principio, esquives o... No te veas tan nerviosa, de alguna manera la ama serpiente logró sonar tranquilizadora y siniestra al mismo tiempo mientras notaba tardíamente los repentinos temblores que recorrían a su estudiante, son contundentes y no te cortarán, bueno, no a menos que seas completamente incompetente. Y es una gran tranquilidad que se vaya. Habla, Gaki, y recuerda sacarte los ojos, chasqueó la lengua Anko, recuperando dos kunais que había lanzado mientras el segundo seguía el salto del joven hacia un lado como si estuviera conectado a él por un cable. El impacto en el esternón dejó a Naruto con dificultades para respirar durante un minuto. Mira a un lado y ve a otro, no me importa si miras a la izquierda y vas a la derecha o miras hacia arriba y te agachas o lo que sea, solo asegúrate de hacerlo bien o esto te dolerá mucho más a ti que a mí. Se escuchó una exclamación de incredulidad desde el suelo, mientras Naruto aspiraba oxígeno con avidez mientras se ponía de rodillas. ¿Te lastimé? Jadeó, con incredulidad en el rostro. Esto no te hará daño, monstruo. Lo estás disfrutando. Oye, es un pueblo muerto, tienes que buscarte tu propio entretenimiento de alguna manera, replicó Anko con suavidad, haciendo bailar con destreza un kunai en el dorso de sus dedos. ¿Vas a arrodillarte ahí como una chica de callejón de 10 ríos o vas a intentar venir aquí? Incorporándose bruscamente, Naruto intentó que su expresión fuera tan vacía como recordaba la de Anko Sensei antes de que la primera parte de su pregunta se repitiera en su cabeza y la confusión ocultara su rostro. Sensei, ¿por qué una chica estaría en un callejón y que son 10 yo? No importa, Anko lo interrumpió bruscamente, una vez más haciendo una mueca interna por su error antes de que se le ocurriera otra táctica de distracción, sigue leyendo ese libro que te dio Aoba, estará ahí en alguna parte. Ahora pequeño ratón, sus ojos instintivamente se dirigieron hacia abajo y ella echó el brazo hacia atrás para el lanzamiento, baila. Uf. Siento que me va a venir un dolor de cabeza. Un segundo, Anko-chan, déjame aclarar esto, sonrió la otra Chunin con los labios manchados de rojo con su sopa de frijoles dulces favorita mientras Kurenai amasaba las delgadas yemas de sus dedos contra su frente como si pudiera masajear la noticia hasta su cerebro. ¿Le estás enseñando al estilo Ebi? Solo cómo esquivar, respondió el otro Chunin con desdén, con la boca llena de dango. No es tan difícil aprender una vez que te acostumbras, pero llegar ahí es un proceso largo y doloroso. Largo para mí, doloroso para él. Suspirando con fastidio, la kunoichi de ojos carmesí tomó otro sorbo de té y negó con la cabeza, con su magnífica melena negra cayendo sobre sus hombros mientras volvía a dejar la taza y miraba a su amiga. Solo dime que no había sangre. No, bueno, no demasiado, y no fue mi culpa, se defendió Anko mientras los ojos de Kurenai de repente se endurecieron como piedras de sangre, clavados en su amiga de mucho tiempo y exigiendo en silencio la explicación que la ama serpiente tosió debidamente, le lancé un kunai y saltó a la pared para esquivarlo. Solo un pequeño moretón, nada grave. Espero que no.
Ya estás en suficientes problemas con Sarutobi-sama, respondió Kurenai, aunque su rostro se suavizó al darse cuenta de que, a pesar de sonar bárbaros, los métodos de Anko eran relativamente comunes en Konoha. Diablos, incluso la academia a veces usaba esquivas de kunai en sus exámenes prácticos con algunos de los estudiantes más avanzados, como Hyuga, que deseaban dominar aún más su linaje, siempre y cuando no resultara gravemente herido. Al contrario, sonrió la otra kunoichi, y la especialista en genjutsu se animó a prestar más atención. Estaba extasiado. Era el primero que conseguía esquivar en todo el día. Lo dejé practicando los movimientos antes de venir. Seguro que lo dominará, aunque solo sea para fastidiarme pidiéndome que le enseñe algo más. Interesada a pesar suyo, Kurenai indagó en busca de información. Aunque bromeaba con las demás e incluso con la propia Anko sobre los horrores que desataría la señora serpiente si Sarutobi alguna vez se volvía tan loco como para asignarle un equipo de genin, no pudo evitar sentir cierta curiosidad por cómo se estaba adaptando Anko a tener un estudiante en su vida, y menos aún a uno tan inexperto como Naruto. Entonces, intentó sonar casual mientras buscaba información, aunque, como siempre, Anko estaba demasiado ocupada con lo que quedaba de sopa como para darse cuenta, aparte de que las paredes son más sólidas que él, ¿qué otras pequeñas perlas de sabiduría le has dado a tu alumno? ¿Y qué tienes planeado para el futuro? Oh, no sé, Anko levantó su taza de té con descuido mientras estiraba el cuello para mirar al techo, beber un océano de sake, comer una montaña de dango, despellejar vivo a mi sensei y tirarlo a una mina de sal antes de que se desangre, tener un par de noches de calor después de rastrear a un shinobi con un cerdo tan largo como una katana, eso. ¿Te referías al gaki? Solo la exposición prolongada mantuvo el rostro de Kurenai neutral y expectante hasta que Anko se quebró y sonrió tímidamente. Sinceramente, Nai-chan, estoy un poco a ciegas con esto, admitió, un poco avergonzada mientras el experto en genjutsu suavizaba su expresión e intentaba pensar si podría ayudar a su amiga de alguna manera, antes de que casi consiguiera que el niño se lo sirvieran como refrigerio ligero a un oso de miel oportunista. La persona más joven con la que hablé en alguna ocasión fue Itachi, y sea lo que sea el gaki, seguro que no es Itachi. Menos mal, el recuerdo del agente Ambupuber era suficiente para darle escalofríos incluso a ella. Aunque no dudaba de su prodigiosa habilidad, había algo intrínsecamente malo en que los shinobi adultos, como ella misma, pudieran recibir órdenes de alguien que aún no tenía la edad suficiente para afeitarse. Ese chico es raro. De todos modos, independientemente del último vástago Uchiha, Naruto solo miró a lo lejos durante un minuto, tratando de pensar en la palabra correcta antes de rendirse con un bufido. Mirando por encima de la mesa a su amiga más antigua, dejó una expresión curiosa, algo entre desconcierto y humildad mientras negaba con la cabeza. ¿Cómo demonios ese chico sigue cuerdo y quiere proteger este basurero? Es algo que me supera por completo. Sé con certeza que si yo estuviera en su lugar, habría corrido la sangre hace mucho tiempo y Sarutobi se habría visto obligado a hacer lo que el bastardo de mi sensei no pudo hacer: acabar conmigo. A pesar de sí misma, Kurenai se estremeció. Anko rara vez mencionaba su pasado y los esqueletos que descansaban inquietos en su armario, por lo que desenterrarlos ahora era una señal de que algo grande la estaba devorando. ¿Tan mal?, preguntó con voz neutra, sabiendo que precipitarse en su interrogatorio sería un error. Requeriría tacto y delicadeza para hacerlo bien. Al ver a Anko reírse con amargura, Kurenai se dio cuenta de que había tomado la decisión correcta. Peor, si no peor que peor, la voz de Anko era tan apagada como el cucharón que había usado para matar a golpes al sirviente de un general samurái hacía unos años mientras espiaba el despliegue de ejércitos en la Tierra del Té. Sandai me ha impedido que hablen de ello, pero no puede detener los rumores, no puede hacerlos, por la forma en que Anko fijó una mirada terrible en la puerta de la tienda de Dango. Kurenai estaba casi segura de que la ama serpiente habría escupido al oír las palabras y hubieran estado afuera. Lo odio. Pasé medio día siguiéndolo, Nai-chan, más de 3 horas, y conté a 2 personas que incluso reconocieron su presencia. Oh, todos lo vieron, quienes no podían verlo con ese atuendo naranja, pero nadie actuó como si estuviera allí, como si simplemente se desvanecería si fingieran que no existe. Aprendió a hacer malabarismos, ¿lo sabías? Kurenai negó con la cabeza incluso cuando tuvo que forzar la mano. Permanecer firmemente arraigado en la mesa. Por primera vez en mucho tiempo que ella pudiera recordar, parecía haber una película acuosa sobre los ojos de Anko, aunque eso podría haber sido un truco de la luz, porque era así de malo en el orfanato. Nadie jugaba a la pelota con él, aprendió esa habilidad por accidente.
Pasó. Al ver a su amiga luciendo tan inusualmente consternada, Kurenai se vio obligada a admitir que una vez más el cerebro de Ebisu-kun había superado sus instintos. No pensó que sucedería tan rápido, pero ella ha estado con él prácticamente todo el tiempo. El resto de nosotros nos topamos con él de vez en cuando. ¿Te has encariñado? La cabeza de Anko giró tan rápido que fue un milagro que no se le rompiera el cuello. ¿Qué? ¿Te has encariñado? No te sorprendas tanto, explicó Kurenai tras repetirse, con sus amigas casi boquiabiertas, pues la declaración casi le hizo saltar la mecha. Naruto tiene la costumbre de meterse bajo la piel y quedarse ahí, lo ha conseguido con la mayoría de nosotras por ser quien es. Tú misma lo dijiste antes, sobre su entrenamiento. Probablemente todavía esté practicando. No ha tenido mucho en la vida, así que cuando alguien le da u ofrece algo, se aferra a ello y no lo suelta. Por lo que mi equipo y yo hemos podido deducir, el viejo mono le contó la idea de su trabajo y no lo ha dejado desde entonces porque le da lo que siempre ha querido, lo que todo niño necesita. Atención, terminó Anko por ella, con los ojos entrecerrados, pensativo, presta atención a cada lección que ha recibido y trata de dominarla porque si no, teme que el ninja no se la vuelva a enseñar. Maldita sea. Kami, toda la vajilla de la mesa vibró cuando el puño de Anko se estrelló contra la mesa ante su maldición. Esto fue lo que le dije al Sandaime. Si el viejo, o los ninjas en general, no tienen cuidado, lo perderemos por agotamiento. Lo sé, y Okage-sama también. Esa admisión hizo que Anko volviera a levantar la vista bruscamente. Kurenai respondió a su asombro con una sonrisa triste que se dibujaba en sus labios respingones. Había una razón por la que restringió lo que podíamos enseñarle a Naruto cuando lo conocimos en el campo de entrenamiento, y menos aún jutsu. Todos lo descubrimos cuando los guardias nos dijeron a qué hora salía constantemente. Me imagino que fue un duro despertar para ti. Frunciendo el ceño ante la sonrisa de su amiga, Anko apenas resistió el impulso de hacerle una seña obscena a la mujer más alta y se recostó en su asiento. Es una forma de decirlo, sobre todo cuando me echó del sofá. ¿Qué? ¿No sabías que había hecho un trato con unos mocosos de la academia para que la academia aprendiera 3 cosas? La repentina expresión de sorpresa en el rostro de la pelinegra respondió a la pregunta y le permitió seguir hablando, algo presumida al considerar la astucia de su estudiante. Bueno, es mi estudiante durante las próximas 3 semanas. Diga lo que diga Nai-chan, no me voy a encariñar con ningún mocoso. Bueno, ahora sí. Y hacía frío en ese suelo, te lo digo, no importa afuera. Parpadeando para contener la sorpresa, Kurenai recordó una frase que llevaba un rato dando vueltas por la sala de Chunin de la Torre del Hokage y sonrió. Ah, bueno, como diría Kakashi-senpai, paralizado, dijo Anko, medio exigido, medio suplicado, mientras seguía planeando vengarse del Jounin por su lengua suelta. Juro que la próxima vez que me encuentre con ese espantapájaros lector de porno, la única rigidez que volverá a tener será rigor mortis. En fin, basta de hablar de él antes de que baje demasiado el ánimo. ¿Qué crees que debería hacer ahora? Nai-chan, lo que el Gaki necesita es un amigo, y yo puedo ser muchas cosas, pero no soy un amigo. Shotauke quizá, pero no un amigo. Pregúntale a Aoba. Al oír un balbuceo ahogado, aunque Anko no supo si de indignación o de alegría, ese idiota le prestó un viejo libro de chistes lleno de obscenidades y prácticamente se lo ha devorado. No te sorprendas si la próxima vez que te lo encuentres en el campo recibes un par de comentarios groseros. Tiene un don para el humor, incluso me pilló en un par de ocasiones. Incluso tú. Ante el asentimiento reticente de Anko, Kurenai soltó una breve risita, sabiendo por experiencia propia que intentar una broma, ya sea práctica o no, con Mitarashi Anko solía ser una receta para el desastre. Sabía que era valiente, pero eso se lleva la palma, o supongo que sería la amiga en su caso. Pero tienes razón, Anko-chan, necesita amigos, o al menos amigos de su edad. Incluso un pasatiempo sería buena idea, pero... eso solo levanta el mismo muro de siempre, suspiró Anko, dudando de sus palabras mientras mordisqueaba distraídamente uno de los pocos dangos que quedaban. Ninguno de los civiles lo dejará jugar con sus hijos, e incluso los clanes estarían recelosos, ya que la mayoría de los jefes actuales no han salido al campo desde que se restableció el Sandaime. Incluso conseguir el equipo para un pasatiempo, un instrumento o algo así, sería difícil, ya que nadie querría escuchar. De hecho, probablemente destrozarían cualquier cosa que hiciera por principios. Lo mejor que puedo hacer es enseñarle a disfrazarse y esperar que, A, lo convierta en un juego, y B, le permita hablar con la gente de su aldea, porque no saben con quién están hablando.
Suspirando, Anko apretó los nudillos contra su frente, esperando que un par de ojos nuevos pudieran ver una manera de evitar el obstáculo que se interponía en sus planes. Sin decir palabra, volvió su mente al problema. Kurenai pensó por un segundo antes de volver a hablar. Buena idea, Anko-chan. Disfrazarte así le vendría muy bien. ¿Qué más planeabas para él, aparte de taijutsu y cómo usar una cara falsa correctamente? No mucho más que eso, para ser honesta, admitió la ama serpiente, enumerando las cosas con los dedos: detección básica de trampas y colocación de trampas, y quiero decir básico en eso antes de que digas nada, advirtió Kurenai, dejando de lado la preocupación mientras escuchaba a su amiga continuar: mejorar su flexibilidad, aunque el estilo Ebi ayudará con eso, enseñarle los trucos del escapismo, agregó, sin poder reprimir una sonrisa maliciosa mientras su amiga retrocedía, con el rostro arrugado por el disgusto. Mal, Anko, eso fue terrible incluso para ti. Lo intento, rió la mujer más baja antes de terminar su lista, y asegurarme de que aprenda a subirse a una superficie sólida con las manos y las rodillas en lugar de arrastrarse como una babosa. Admito que fue bastante impresionante para alguien de su edad, pero parece ridículo, y si lo hace muy bien, le enseñaré un jutsu que el Sandaime, gritó acallando las protestas incipientes de Kurenai antes de que cobraran impulso. Ya me ha dado permiso. ¿Sabes que lo tengo escribiendo una posible máscara secreta? Kurenai rió entre dientes, arqueando una ceja impecable hacia su amiga mientras sonreía con malicia. Sí, ese es uno de los secretos peor guardados de la Torre Hokage. ¿Qué sigue, Anko? ¿Un uniforme de maestra? La academia debería contratarte en cualquier momento si te apasionan tanto los libros. ¿En serio? Al ver a su amiga con cierta satisfacción, Anko decidió retomar la iniciativa. Bien, señorita Prissy, pruébate esto. Ah, sí, qué curioso. Lo último que supe fue que Ebisu por fin te había reventado la virginidad. Al menos, esos eran los rumores que yo oí, comentó con inocencia. El ahogado balbuceo de protesta y la imagen de Kurenai enrojeciendo tanto como sus ojos le permitieron a Anko darse cuenta de que había dejado claro su punto. Las denuncias que siguieron a semejante declaración solo reforzaron su conocimiento de que Kurenai ya sabía que no debía intentar burlarse de la señora serpiente. ¿Cómo te atreves? ¿Quién te dijo eso? No existe tal rumor, aún. Oh vamos, solo estaba bromeando. Anko intentó reírse mientras Kurenai se cruzaba de brazos y parecía estruendosa. Mira, estoy segura de que es un gran tipo y toda esa basura cursi, pero es un hombre y todos los hombres tienen necesidades, ¿sabes? Lo sé muy bien, gracias, Kurenai logró decir sin mover los labios, con un tono grave y gruñido, y desde luego no necesito que comentes nada sobre mi vida amorosa, Anko. Sonriendo, la Chunin de cabello lavanda bebió los restos de su té y se encogió de hombros. Prefiero a mí que a Jiraiya Entai, ya que debe regresar a la aldea muy pronto. Aún así, volviendo al Gaki, ¿se te ocurre algo más que pueda hacer? Al darse cuenta de que su amiga hablaba en serio por el momento, Kurenai suavizó su expresión y respondió lo mejor que pudo. Estás haciendo lo mejor que puedes, Anko-chan, y por si sirve de algo, personalmente creo que lo estás haciendo muy bien. Si Naruto hubiera dicho algo, Hokage-sama ya te habría sacado de ahí. Tu idea del disfraz es buena y estoy seguro de que Naruto la mantendrá. De hecho, por lo que me has estado contando, tiene potencial para convertirse en un buen infiltrado. Aparte de eso, el jutsu que ibas a enseñarle, ¿era Enge por casualidad? Anko parpadeó, la única señal de que la claridad de su amiga la había sorprendido, antes de soltar una breve risita y asentir. Debería haberlo pensado mejor antes de intentar engañar a un experto en genjutsu. Sí, la idea es que, una vez que domine su máscara de encubrimiento, le enseñaré ese jutsu para que vea cómo debería ser su máscara, y luego le insistiré en lo importante que es para nosotros, ninjas, saber cómo funciona todo disfraz y no solo confiar en esa técnica. Sabes tan bien como yo que no es infalible. Kurenai asintió antes de soltar una risita. Muy cierto, ¿recuerdas lo que pasó cuando Ayate tosió justo cuando Asuma Baka estaba haciendo los sellos y cometió un desliz? Solo espero que el maestro no le haya dicho a Sarutobi-sama cómo resultó la versión de Enma-sama, Anko-chan. Al ver que los ojos de su amiga se ponían vidriosos por un segundo, la Kunoichi se inclinó hacia adelante con preocupación en su voz. ¿Todo bien? Anko no respondió por un momento, en cambio parpadeó y dio un pequeño escalofrío antes de murmurar palabras en voz baja que el usuario de Genjutsu apenas logró captar.
Bruja malvada, yo nunca sería tan cruel, bueno, no todo el tiempo. De repente se aclaró la garganta y alzó la voz. La ama serpiente miró a su amiga y pareció arrepentida. Lo siento Nai-chan, pero tendremos que dejarlo ahí por ahora. Ha surgido algo y será mejor que regrese con el Gaki. ¿Tan desesperada por volver a verlo? Bien, la visión de un kunai asomándose desde el borde de la mesa fue suficiente para que Kurenai levantara las manos. Ahora estamos a mano. ¿Qué pasó? El clon que dejé con el Gaki acaba de estallar. Lo dejé bajo supervisión, después de todo no puedo practicar el estilo Ebi sin él. Tienes razón, y eso fue bastante responsable, Anko-chan. ¿Segura que no te estás encariñando un poco con tu objetivo? Frunciendo el ceño de nuevo, la más baja de las dos amigas se quitó la gabardina y se levantó, mirando hacia la puerta. Nunca, bueno, al menos todavía no. Previendo la pregunta, Anko esbozó una sonrisa tímida y se dirigió a la salida. Parece que mi clon se aburrió un poco de lanzar kunais y decidió adelantar un poco el programa. Ahora tengo que volver atrás y arreglar el desastre que ha dejado. Con eso y un chasquido de su abrigo, Anko se alejó del puesto y desapareció. Desenreda el lío. Por alguna razón un pequeño escalofrío recorrió la espalda de Kurenai mientras repetía esas palabras en su cabeza. Había algo allí que aún no había visto y con toda honestidad no estaba segura de querer verlo. Pero debía haber sido al menos semiserio. Dejó atrás media tequera, sin dango. Dado que solo algo inmediatamente mortal alejaría a la ama serpiente de los platos sin comer de su comida favorita, la usuaria de Genjutsu estaba relativamente segura de que Naruto no estaba en peligro inmediato, pero antes de que pudiera considerar el asunto más a fondo, la visión del camarero acercándose a ella con un pequeño trozo de papel en la mano la arrastró de vuelta al presente y trajo una maldición a sus labios. Maldita sea Anko, ese es otro trato de dango que me debes. A pesar de sí misma, una sonrisa reticente floreció en sus labios mientras buscaba en su bolsillo algo de dinero para pagar la cuenta pendiente, sabiendo por larga experiencia que Anko saldaría su deuda cuando sus caminos se cruzaran de nuevo. Y antes de que lo menciones, debes saber que los consejos sobre cómo mantener feliz a Ebisu-kun en la cama no serán suficientes. Todo su mundo era dolor. Tenía dolores en lugares que estaba seguro ni siquiera deberían estar, y hasta respirar era una tortura absoluta. Cada latido retumbaba en sus oídos como si alguien golpeara la campana de un templo con un martillo, y no le gustaba mucho la situación. De hecho, no le gustaba en absoluto, pero no se atrevía a moverse lo suficiente como para hacer algo al respecto. No pudo decir cuánto tiempo permaneció así, retorciéndose en el suelo de su sala. Incluso cuando la puerta principal se abrió y trajo consigo la promesa de liberación de su agonía, ni siquiera pudo humedecerse los labios lo suficiente como para pedir su salvación. Gaki, oh Gaki, había un ligero tono burlón en el tono que lo habría hecho gemir de haber tenido el aliento o la energía para hacerlo. Oh, ¿así que quieres jugar al escondite? Bueno, yo me apunto si quieres. Aunque si te encuentro en menos de un minuto tendrás que ser el Uke esta noche. Oh, una sombra cayó sobre él y, con sus terminaciones nerviosas gritando de dolor, logró rodar ligeramente hacia su lado derecho. La forma familiar de su sensei apagó la luz que había permanecido encendida desde que su clon se rió tanto que se estrelló contra la pared y se convirtió en humo. Bueno, eso no fue un gran desafío, Gaki. ¿Sabes? Si no te supiera, diría que casi me dejas ganar. ¿Seguro que puedes ser un seme todo el tiempo? ¿Querías ver cómo vive la mitad inferior para variar? Me duele. No fue una gran respuesta, sin duda, pero fue todo lo que se le ocurrió. Parpadeó para apagar la peor luz y vio a la kunoichi más alta sacudiendo la cabeza mientras miraba hacia abajo, desplegando los brazos al ver al niño acurrucado en posición fetal frente a ella. ¿Has estirado algo después de esa sesión de flexibilidad que te hizo mi clon? Yo, o mejor dicho, ella te advirtió que sería intensa. ¿Qué esperabas? Al verlo negar con la cabeza lo más que pudo, Anko adoptó un tono sermoneador. Tienes que estirarte antes y después de cada sesión o te harás daño o acabarás, como estás ahora, rígido como una tabla. Ahora, da una patada con la pierna izquierda hacia mí. Lo intentó, de verdad que sí, pero la masa gelatinosa que era todo lo que quedaba bajo su cintura no podía moverse sin saturar sus receptores de dolor en una neblina de agonía insoportable. Intentó hablar o negar con la cabeza de nuevo, pero antes de que pudiera lograrlo, Anko tomó el control y se agachó. Ahora, Gaki, no me gusta repetirme, pero no soy totalmente desalmado.
Puedo ver que estás sufriendo mucho. Su boca se abrió de golpe en un rictus involuntario, aunque no salió nada más que un graznido seco mientras la ama serpiente se ponía de pie, un pequeño tobillo sujeto en cada puño mientras arrastraba sus piernas hacia arriba a pesar de sus músculos que protestaban. Déjame darte una mano, e incluso un pie. ¿No tienes suerte de tener un sensei tan generoso? Antes de que pudiera siquiera intentar considerar una respuesta o incluso poner su cabeza en orden mientras finalmente superaba el hecho de que sus piernas eran arrastradas hacia arriba, Anko había colocado delicadamente la punta de un pie en su entrepierna para mantenerlo en el suelo y luego dio un fuerte tirón hacia arriba. Oh, deja de quejarte. Mientras soltaba las extremidades que sujetaba con desdén, Anko soltó una áspera carcajada. Alabado sea Kami. No son los hombres los que tienen hijos, o los humanos habrían muerto hace décadas. Tú te lo buscaste, Gaki. Fuiste tú quien quiso aprender a hacer el split y te dije que nunca hago las cosas a medias. O todos se vuelven flexibles o ninguno lo hace, y ya casi has aprendido a quitarte esas ataduras de las muñecas, ¿no? Girando lentamente los hombros con cautela y agradecido de que el movimiento no le causara más que una ligera punzada de dolor, Naruto miró a su sensei con los dientes apretados. Sí, casi, repitió él mientras se estiraba para aliviar los últimos dolores y molestias de su cuerpo. Hombre, una semana y media así y todavía termino tan dolorido como el primer día. Eso no era estrictamente cierto, por supuesto, pero a veces lo parecía. Desde que el Kage Bunshin Anko había dejado para supervisar su entrenamiento casi lo había dejado del revés, Anko, el verdadero, había decidido que era hora de salir de nuevo a tomar un poco de aire fresco y sufrir. Usando su conocimiento de los campos de entrenamiento, la ama serpiente había estado pasando grandes cantidades de tiempo preparando trampas básicas y pistas de obstáculos que su alumno tenía que atravesar antes de ciertos límites de tiempo, esquivando la verdadera lluvia de shuriken, senbon y una serpiente ocasional con pasos engañosos al estilo Ebi. Lo estaba haciendo un poco mejor en esto, ahora esquivando solo un poco menos a menudo de lo que era marcado por los proyectiles y su movimiento corporal mejorando hasta el punto en que Anko intentaba hacerle visualizar el siguiente paso del estilo Ebi, la capacidad de compartimentar el cuerpo y usar sus movimientos para engañar a un oponente. Por ejemplo, en sus simulacros de combate, ella podía, y solía hacerlo, mover la mano derecha solo para golpearlo en la mejilla con el pie izquierdo una fracción de segundo después, tras haber movido el brazo para contrarrestar el puñetazo que estaba seguro venía. Era frustrante intentar aprenderlo, y aún peor porque Anko lo hacía parecer tan fácil, pero sabía que no debía expresar sus irritaciones en voz alta. Si había algo que Anko odiaba más que a un ninja ingenuo, era uno malcriado. Para su sorpresa, descubrió que la mejora había llegado un poco más rápido gracias al entrenamiento de flexibilidad del trastornado Chunin. Tras esquivar y practicar taijutsu todos los días, no había habido una sola noche en la que hubiera podido caminar a casa en línea recta debido a la plétora de protestas de varias articulaciones chirriantes en su cuerpo. La ama serpiente, por supuesto, no tenía ese problema en atarse en nudos virtuales y, ahora lo sabía por amarga experiencia, intentar mantenerla sujeta con algo que no fuera un yeso de cuerpo entero de material que drenara chakra era un ejercicio de frustración que provocaba lágrimas. Ahora intentaba que le sucediera lo mismo a él, empezando por los hombros más que nada, aunque, para ser justa, había dicho que también había trabajado en el resto de su cuerpo para asegurarse de que pudiera compartir el beneficio. Y el dolor, con un último gemido y un suave clic de su codo, dejó caer el brazo, sacudiéndolo mientras encaraba nuevamente a su maestro con una mirada de entusiasmo cansado pero no del todo apagado. De acuerdo, sensei, lo mejor que voy a conseguir. Sin ramen al menos. Incluso mientras la idea cruzaba por su mente, sabía que era mejor no decirla, ya que a Anko no le gustaba mucho su plato favorito, al igual que a él no le gustaba el suyo, y mencionarlo sería justo la excusa que necesitaba para privarlo del regalo de Kami al hombre por otra noche. ¿Qué sigue? ¿Subir al árbol otra vez? No, puedes hacerlo cuando quieras. Solo ponte un cojín debajo cuando vayas a trepar paredes, por si acaso, respondió la ama serpiente con un leve movimiento de cabeza, algo orgullosa por dentro de que, tras una semana de entrenamiento supervisado y algo de práctica extra cuando ella no estaba presente, Naruto ahora podía subir prácticamente cualquier superficie vertical usando chakra en las manos y las rodillas o, si se sentía realmente aventurero y concentrado, en las manos y los pies. En cambio, como por fin has conseguido algo y me apetece reírme un poco, te voy a enseñar un jutsu.
Una vez más, tal como había sido antes de su primera lección de taijutsu, la emoción que lo quemaba era casi imposible de detener por completo. Solo el recuerdo de lo que le había sucedido la última vez que Anko le había mostrado un jutsu detuvo la celebración por completo. Sí, gracias, sensei, pero, ni siquiera su sociable personalidad pudo evitar un repentino escalofrío. Solo una pregunta. ¿No hay serpientes, verdad? Eso hizo que los hombros de Anko se estremecieran. Oh, ¿qué pasa, Gaki? Pensé que te gustaban mis amiguitos. Desde una distancia segura, sí, respondió con cuidado, su brazo izquierdo una vez más hormigueando por el recuerdo de la figura de 6 pies envuelta alrededor de él y dando un apretón que era bastante más fuerte que estrictamente platónico. Dijiste que una era amigable y casi me arrancó la mano con un abrazo. No, dije que no era venenosa, lo corrigió Anko, moviendo un dedo. En fin, no hizo daño y te enseñó los movimientos correctos del estilo Eri, ¿verdad? ¿De qué te quejas? Naruto abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar, dándose cuenta de que tenía muy pocas posibilidades de ganar esta vez y, por lo tanto, decidió retirarse en el mismo instante. Después de todo, tenía razón. Cuando una serpiente se mueve, los ojos nunca siguen al cuerpo, siempre están justo delante, mientras que el resto de la serpiente se mueve como una ola detrás de ella, nunca completamente detrás de la cabeza para que pueda moverse y atacar en cualquier dirección. Nada, sensei, tienes razón. Y no lo olvides, lo reprendió con ligereza antes de ponerse un poco más seria, y aparte de eso, no puedes invocar ninguna de las técnicas de Vi como yo sin firmar su contrato, y antes de que preguntes, levantó un dedo ante su mirada de interés, sus ojos irradiaban una seriedad absoluta mientras intentaban inmovilizarlo contra el suelo. La respuesta es no, no vas a conseguir ni de lejos ese contrato, y no solo porque sé que no estás listo. Hay mala sangre entre las serpientes y Konoha en general, y lo último que necesitas es otro objetivo entre tus omóplatos. ¿Te parece justo? A pesar de su reputación de ser un poco bocazas, Naruto había aprendido la lección sobre cuándo hablar y cuándo callarse y asentir en los momentos oportunos, así que en lugar de discutir, esbozó una sonrisa ligeramente triste antes de responder. Ai sensei, lo entiendo, aunque son jutsus geniales. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, Gaki, aunque nunca está de más intentarlo, rió Anko antes de toser y ponerse de pie en toda su altura. En cambio, lo que te voy a mostrar ahora es qué hacer con esto. Con un gesto, sacó algo del bolsillo de su gabardina y, cuando los fajos de papel se abrieron, las cejas de Naruto se dispararon hacia arriba. Oye, esa es mi máscara, la miró, con una mezcla de acusación y confusión. Creí que la habías roto. Anko se llevó el papel a los labios y, exhalando un suave soplo, emitió un sonido como el de un pergamino al romperse por la mitad antes de volver a bajar la información escrita. Primera regla del Gaki de combate. Si no has visto el cuerpo, siempre asume que sigue vivo en algún lugar, le dijo antes de volver a mirar el papel y hojearlo. Aún así, esto no es perfecto todavía, pero por lo que he leído, debería serlo para cuando terminemos, y sería inútil dejarte con información y sin nada con qué practicar. Así que, sin más preámbulos, juntó las manos y una columna de humo apareció a su alrededor que dejó a Naruto tosiendo durante un minuto, intentando apartar el irritante velo un momento y mirar a través de la niebla que se disipaba, solo para que se le abriera la boca al instante al ver lo que lo esperaba donde una vez estuvo su sensei. Entonces, era él, pero no podía ser él porque era él. Pero es mi cara, diablos, incluso mi voz. El doppelganger sonrió de una manera que casi rompió la ilusión mientras mostraba un signo de paz. Comencemos. Tras la reaparición de su sensei con otra bocanada de humo, Naruto se sintió un poco idiota. Después de todo, sabía que era el Jutsu Enge y para qué servía. Solo Anko lo había mencionado con bastante frecuencia. Pero aún así lo había engañado, al menos momentáneamente, y eso fue todo lo que le tomó, mucho más tiempo del que le tomaba en la mayoría de los casos, a un ninja experto enterrar a alguien. Por suerte para él, Anko no se lo recalcó demasiado, sino que pasó rápidamente a lo que esperaba que fuera la última lección del día antes de poder dar por terminada la noche y dejar que un clon hiciera todo el trabajo sucio mientras ella se relajaba por la noche. Entonces, el Enge. Un jutsu bastante simple, barato y alegre que cumple su función. Te hace parecer alguien o algo diferente, pero no mejora la voz ni la personalidad. Tienes que inventarlos tú mismo. Bueno, eso es lo básico. Sabes todo sobre los sellos manuales, ¿verdad? Naruto se iluminó ante la pregunta.
Sí, Ebisu-san me los enseñó todos y lo que todos, basta, una sola palabra de la mujer más alta bastó para terminar con esa divagación mientras Anko agitaba la mano. Dices que lo sabes, ¿esto me lo demostrará o no? Los sellos son oveja mono serpiente. Acumula chakra, usa chakra para alterar algo, usa chakra para alterar algo de ti mismo. Leyendo entre líneas como todo buen ninja debería poder hacerlo, Naruto comprendió el propósito de los sellos a tiempo de prestar atención, y el chakra debería moverse por tu cuerpo como una segunda piel. Cuanto más clara sea la imagen, mejor será el enje. Bueno, ¿qué esperas? Hizo un gesto de espanto con la mano, inténtalo. Tienes tu máscara en mente, intenta transformarte en él. Naruto asintió, intentó visualizar el rostro de Zaki Maumaru, revisó los sellos, se armó de valor y finalmente gritó la técnica en voz alta. Enge no Jutsu. Fue, menos que espectacular. Anko se dobló como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, riendo a carcajadas mientras el humo se disipaba y el resultado se podía ver claramente. ¿Te ves?, logró decir entre risas, mientras Naruto miraba su nuevo cuerpo y retrocedía, por primera vez parece sacado de esa basura de dibujos animados que tanto te gusta. Sonrojándose, aunque era imposible verlo bajo su enje, Naruto lo disipó e intentó hablar por encima de las risitas descaradas de su sensei. No tiene gracia, eso, por supuesto, fue tan efectivo como intentar apagar un fuego echándole aceite. Anko estaba prácticamente de rodillas al ver al chico con un ojo verde y otro azul neón, y cabello mitad castaño, mitad rubio, que la asaltó de nuevo. Maldita sea, déjame intentarlo de nuevo. Recordando sus fracasos anteriores con el otro jutsu que conocía, el Jinchuriki decidió hacer un pequeño cambio con los sellos y esperaba que funcionara tan bien como antes. Carnero, mono, serpiente. Enge no Jutsu. Cuando el humo se disipó por segunda vez, Anko logró limpiarse las lágrimas de los ojos lo suficiente como para evaluar la figura frente a ella con una expresión más neutral que una sonrisa burlona, caminando alrededor de la figura ligeramente más alta de su estudiante transformada y observando los detalles. No está mal, Gaki, nada mal. Tu cabello es un poco demasiado parecido al tuyo, tu piel está un poco manchada, sobre todo en la nuca, y hay un par de problemas más, pero aparte de eso, un segundo intento aceptable, algo en lo que al menos podemos trabajar. Bueno, ese es el Jutsu Enge y es suficiente para cubrir una máscara de minuto mediocre, pero ten cuidado donde lo usas por si acaso. Retiró la mano, y Naruto se dio media vuelta justo cuando ella lanzó la palma hacia adelante. Algo así sucede. ¡Ay! El impacto dolió mucho menos que el ruido, un golpe sordo que lo desorientó por un segundo. Mujer serpiente loca, ¿qué te pasa con golpearme la cabeza? ¿Podrías causarme daño cerebral o algo así, sensei? Al ver el rostro de Anko por primera vez en su mirada fulminante, Naruto pareció un poco más preocupado por su expresión, con el rostro congelado en una expresión de asombro y sorpresa. ¿Estás bien? No te muevas, susurró antes de recuperar el control de su voz, arremetiendo y agarrando el hombro del mono que llevaba puesto, la prenda ahora un poco demasiado corta para la figura más alta que la llevaba. No hables, no hagas nada. Nos vamos de viajecito. Al darse cuenta de que esta vez hablaba muy en serio, muy lejos de su tono burlón habitual, Naruto no movió un músculo mientras ella lo agarraba fuerte y el mundo desapareció en una confusión de viento y hojas. Era un hecho poco conocido que la oficina del Hokage estaba equipada con un conjunto de sellos muy sensibles y refinados que, entre sus innumerables funciones, alertaban a los ocupantes de la oficina de cualquier fuente de chakra entrante, independientemente de cómo llegara. Aunque solo daba una advertencia de un segundo, esto era más que suficiente para que cualquier Kage estuviera listo para aplicar fuerza letal si era necesario. Por esa razón, cuando el viento amainó en su oficina, el Sandaime pudo analizar rápidamente la situación con la mente que le había ganado el apodo de profesor y se planteó la pregunta urgente. Anko-chan, un placer verte, dijo secamente, suspirando para sus adentros mientras su Shunshin esparcía algunos de los papeles que había estado acumulando durante las últimas horas. En momentos como este me vendría muy bien tener de vuelta a Naruto-kun, aunque solo fuera por unos días. ¿Qué te trae por aquí y a quién has traído contigo? Antes de que Sarutobi pudiera verlo bien, Anko lo empujó detrás de ella y lo miró, casi jadeando por el esfuerzo de usar un Shunshin para llegar hasta allí desde el campo de entrenamiento, sumado a la sorpresa que acababa de recibir. Hokage-sama, declaró con severidad, la falta de su tono caprichoso habitual alertó al Hokage de que algo andaba mal más que sus siguientes palabras, hubo un incidente. Siguiente capítulo. El modelo a seguir de un ratón.